utilidades en cuanto a la evolución. Entonces, empezamos. Aquí este gráfico un poquito cargado es para ver presentado al centro un esquema de una bacteria. Ustedes saben, las bacterias como composición tienen su pared celular, tienen su membrana celular. Dentro de ellas tienen algunos componentes como su material genético, tienen los ribosomas, que son las unidades para sintetizar proteínas, y esas a su vez tienen una subunidad 50 y una subunidad 30. Entonces, en esas estructuras diferentes van a ver que los antibióticos pueden tener efecto. Vamos a ir viendo por grupos. Por ejemplo, empezando de la izquierda de ustedes hacia arriba, dice inhibición de la DNA girasa. O sea, hay que inhibir la DNA girasa y también las topoisomerasas que faltan ahí, para que no ocurra la síntesis y la reproducción del ADN. ¿Quién tiene ese mecanismo? Las quinolonas o las fluoroquinolonas, ¿no? Esos antibióticos, todo ese grupo que vamos a ver después, tiene ese mecanismo de acción. ¿Qué hacen las quinolonas, fluoroquinolonas? Inhiben la síntesis del ADN o la replicación del ADN de la bacteria a través de la inhibición de la DNA girasa y las topoisomerasas, y por eso son antibióticos bactericidas, ¿no? La bacteria muere definitivamente si no puede multiplicar su material genético. Tenemos también otros antibióticos que activan sobre la pared celular, y ahí tenemos los inhibidores de la pared celular. Y aquí hay un grupo bastante grande, porque la gran mayoría de antibióticos disponibles en el mercado actúan sobre este sitio de acción. Ahí tenemos los beta-lactámicos, que vamos a ver que son un grupo grande de antibióticos que se subdivide en los monobactámicos, como Astronam, las penicilinas, que están acá abajo, y las cefalosporinas y los carbapenémicos. Esos cuatro pertenecen a una sola familia, que son los beta-lactámicos. Pero también tenemos otros grupos como los lipopéptidos, los glicopéptidos y los, bueno, lipopéptidos que están aquí, ¿no? También tienen acción sobre la pared celular. Al final, todos esos lo que van a hacer es evitar que la pared celular se sintetice a través de la inhibición de la formación del peptidoglicano, y la bacteria sin peptidoglicano no puede vivir y muere. Todos esos grupos de antibióticos, al igual que los anteriores, son bactericidas, ¿no? Solamente causan la muerte directa de la bacteria. Aquí ustedes logran desglosar las penicilinas, vamos a ver después, pero acá pueden ver que hay varios tipos de penicilinas. Vamos a entrar solamente en las que utilizamos comercialmente y las que nos sirven para determinar resistencia en el método cualitativo que vamos a hacer en el curso, que son los métodos de disco. Y ahí básicamente tener en cuenta que un marcador importante es muy bien, dentro de las orales o sintéticas tenemos la penicilina como tal, la dicloxacilina y las que ustedes ya conocen como amoxicilina, ampicilina. Dentro de ese grupo, las cefalosporinas se dividen en 5 grupos, aunque acá está, mejor dejamos pues este gráfico aquí, hay algunos errores. Porque, por ejemplo, primera generación sí está cefaroxilo, segunda generación es cefuroxima, tercera generación las vamos a dividir en 2 grupos, los efectos anticedomonas y las no cedomonas. Aquí está ceftraxona, que no tiene actividad anticedamónica. Las de cuarta, como cefepime, pero las de quinta acá están erradas. O ceftolozane es de tercera, no es de quinta. Así que quedémonos en las letras grandes, ¿no? Los grupos. Luego tenemos otro grupo pequeño de antibióticos que se llaman antimetabolitos, que lo que van a hacer es evitar que la bacteria obtenga ácido folínico a través del ácido fólico, ¿no? Y ahí tenemos básicamente las sulfas, ¿no? El trimetromin sulfa, el famoso Bactrim, y otros antibióticos como la pirimetamina, ¿no? Que inhiben, ahora, al inhibir este metabolito también se convierte en un bactericida. Tenemos otro grupo de antibióticos que se alteran sobre la membrana celular, dice alteración de la permeabilidad de la membrana celular. Eso quiere decir que si la bacteria es permeable o no a ciertas sustancias. Pero en realidad se refiere al ingreso de sustancias del exterior al interior. Y ahí tenemos un grupo también reducido de antibióticos, pero no menos importantes, como las polimixinas, y un grupo de antimicóticos como los polienos, ¿no? Que son los más importantes. Y luego, sobre el ribosoma, actúa un grupo grande de antibióticos, pero la diferencia de los anteriores que hemos visto hasta ahora, de las inhibidores de la girasa, de los inhibidores de la pared celular, los antimetabolitos y los de la alteración de la membrana celular, los que actúan sobre el ribosoma son bacteriostáticos. Quiere decir que no producen la muerte directa de la bacteria, sino la mantienen detenida porque evitan que siga reproduciéndose. Y finalmente esa bacteria muere por envejecimiento o el sistema inmune la puede determinar.
Pero en un paciente inmunocomprometido que no tiene sistema inmune activado, pues no es suficiente por eso hacer solo un bacteriostático, porque el sistema inmune está reducido, ¿no? En un inmunocompetente quizá puede ser útil un bacteriostático, porque el sistema inmune va a terminar el trabajo. Pero en este caso hay que tener en cuenta siempre eso. Bueno, eso es para la parte terapéutica, ¿no? Para ustedes, en general, es que sepan que los que actúan sobre el ribosoma pueden ser actuar sobre la unidad 50S o la subunidad 30S, ambos son bacteriostáticos, o sea, no van a producir directamente la muerte de la bacteria. Tenemos los que actúan sobre la subunidad 50S, básicamente los macrólidos, que son un grupo importante de antibióticos, las oxazolidinonas, como el linezolid, y las lincomicinas, ¿no? O la lincosamias o la lincomicina, ustedes conocen. Los que actúan sobre el nivel, la subunidad 30S, tenemos otro grupo grande, como los aminoglicósidos, que es un grupo bastante importante, y las tetraciclinas, ¿no? Tener en cuenta que, nuevamente, las aminoglicósidos, tetraciclinas y los macrólidos suelen ser bacteriostáticos. Tenemos un grupo más reducido de antibióticos que actúan sobre la transcripción del ARN o la duplicación del ADN, pero estos son muy limitados en todo caso en su uso, casi no se usan en la actividad clínica, pero básicamente de ahí tenemos rescatables a las rifampicinas. Aquí vamos a tener nuevamente, ya consolidando de todos los mecanismos que hemos mencionado aquí, los más importantes son básicamente cuatro. Los que inhiben la síntesis del ADN, como dijimos, las fluoroquinolonas o las quinolonas, que actúan sobre la ADN girasa y las topoisomerasas. Tenemos los que inhiben la síntesis del ARN sobre el ribosoma, a nivel de las 50 o 30, su unidad 50 o 30S, y los que inhiben la pared celular, ¿no? Ahí tenemos, bueno, tres grupos importantes, ¿no? Y vamos a mencionar, por ejemplo, aquí los que inhiben la pared celular, aquí tenemos los betalactámicos, conformados por penicilinas, cefaloporinas, carbapenems, falta ahí los monobactámicos, y otra familia que son los glicopéptidos, como la vancomicina. Los que son ribosomas, ya combinando 30 y 50S, los importantes dijimos aminoglicósidos, tetraciclinas, macrólidos, clindamicinas, clonfenicol y linezolid. Obviamente este es el mecanismo por el cual los antibióticos van a intentar destruir a la bacteria o evitar su reproducción. Pero la bacteria no es tonta, ¿no? La bacteria es un ser vivo y por lo tanto tiene mecanismos para defenderse de estas sustancias dañinas para ellas, ¿no? Y tiene básicamente cuatro mecanismos que vamos a revisar, y eso sí es pregunta de examen, los cuatro mecanismos por los cuales las bacterias pueden ser resistentes. Obviamente va a depender si una bacteria es gram negativa o gram positiva. Esa bacteria que ustedes están viendo aquí esquematizada, ¿es gram negativa o gram positiva? A ver, chicos, para que no se duerman. Gran positiva. Gram positiva, ¿alguien opina distinto? ¿Qué dijimos diferenciar una bacteria gram positiva de una gram negativa? Aparte del peptidolicano. El ácido teicoico, profesor. Ya, aparte del ácido teicoico peptidolicánico. La doble capa, doble membrana. La doble membrana celular, muy bien. ¿Qué observan ahí? ¿Tiene doble o tiene una? Doble. Ya, entonces es Gram negativo. gram negativa, muchachos. Así de fácil y sencillo. Esta bacteria es una gram negativa porque tiene doble membrana, una membrana interna, una membrana externa y entre ellas un espacio periplásmico, ¿no? Entonces la bacteria puede activar un mecanismo que se llama cerrar su permeabilidad o cerrar sus poros. Vamos a ver otro esquema para que el antibiótico no ingrese. Lo cierra y el antibiótico no ingresa. Segundo, si el antibiótico lograra ingresar, las bacterias activan unos mecanismos que se llaman bombas de flujo, que captura el antibiótico y lo regresa al exterior otra vez, y no hace efecto. Otro es que si la bacteria logra, si el antibiótico, perdón, logra sortear los poros, logra sortear las bombas de flujo, llega a su sitio de acción y la bacteria modificó el blanco del sitio de acción. Hay un blanco bastante conocido para betalactámicos que se llama las PBP o Penicillin Binding Protein, que es en inglés PBPs. Y la bacteria pues modifica la estructura del PBP y el antibiótico ya no hace efecto. Y ya tenía otra mecanismo de acción. Y si aún así el antibiótico logró pasar los poros, logró sortear las bombas de flujo, logró pegarse a las bombas, bueno, están en el espacio, la bacteria libera enzimas que van a degradar estos antibióticos, ¿no?
Y usualmente las bacterias multiresistentes como Pseudomonas y Acinetobacter, les dije en la teoría, son multiresistentes naturales porque logran colonizar superficies inertes, adquieren una resistencia del ambiente bastante fuerte. Usualmente esas bacterias activan los 4 mecanismos al simultáneo, cierran sus poros, activan sus bombas, liberan sustancias al espacio periplásmico y además modifican el sitio de acción. Por eso que son las bacterias más difíciles de tratar, porque con 4 mecanismos activados en simultáneo, no existe antibiótico que logre hacer ese efecto, ¿no? Porque la bacteria se vuelve súper resistente. Aquí lo que le preguntaba, tenemos esquematizado a su izquierda, en la letra A, una bacteria, la pared celular de una bacteria gram positiva, y en la letra B, a la derecha, una bacteria gram negativa. Entonces, ustedes ven ahí la diferencia es que en el caso del cuadrado A, la bacteria tiene solo una membrana celular, tiene una pared celular muy gruesa, compuesta por peptidoglicano y además de ácidos teicoicos y esos otros componentes. Y en el caso de la bacteria gram negativa, tiene una doble membrana, miren ustedes, una membrana externa, una membrana interna, entre ellos un espacio periplásmico que es muy importante para su mecanismo de resistencia, y ahí una capa muy delgada, muy escasa de peptidoglicano, ¿no? Esto es como usualmente una bacteria gram negativa logra hacerse resistente. Dijimos que tenemos, miren ustedes las flechitas, miren el cursor, estas porinas o eh, espacios por donde el antibiótico hace su ingreso. Si la bacteria logra ingresar por el antibiótico logra ingresar por la porina, tiene un espacio periplásmico para poder llegar a su PBP, que es su sitio de acción, su penicillin binding protein. También, si es que en el espacio periplásmico el antibiótico logra ingresar, la bacteria puede activar su bomba de flujo, eso que ustedes ven en celeste, y el antibiótico se regresa al exterior otra vez. El antibiótico vuelve a ingresar por el poro y la bacteria libera enzimas en ese espacio periplásmico, ¿no? Que es una trampa en realidad para el antibiótico. El antibiótico ingresa y no sabe que ingresó una trampa y las enzimas pues las degrada, ¿no? Bacterias multiresistentes, les repito nuevamente, pregunta de examen, como Pseudomonas y Acinetobacter, activan estos mecanismos en simultáneo. Cierran sus poros, el antibiótico no puede ingresar, activan su bomba de flujo, los pocos que logran ingresar son expulsados hacia el exterior de la bacteria, modifican su PBP, los pocos que ingresaron no van a poder unirse a su sitio de acción porque el sitio de acción está modificado, y aún así la bacteria libera enzimas para que extermine el último que quedó antibiótico en el espacio periplásmico. Una bacteria que logra activar los 4 mecanismos en simultáneo, como Acinetobacter o Pseudomonas, prácticamente en la actualidad es resistente a todo y no hay forma de tratarla. Entonces, ahora sí vamos a detenernos, haber hablado un poco de los mecanismos de acción. Esto sí es pregunta de examen, chicos. Los 4 mecanismos de acción, ¿cuáles son? Ya dijimos, cierre de porinas o impermeabilidad de la membrana, modificación del sitio de acción, activación de bombas de flujo y liberación de enzimas en el espacio periplásmico. Creo que por acá estaba, aquí estaba. Disminución de la permeabilidad por cierre de porinas, activación de bombas de flujo, modificación del sitio de acción o el blanco de acción y la inactivación enzimática. Son los 4 mecanismos que tienen las bacterias gram positivas y gram negativas para evadir la acción del antibiótico. Eso es pregunta de examen, fija, ¿eh? Ahora pasamos ya a ver los antibióticos. Vamos a ver solamente de forma general, ¿ya? Como dijimos, un grupo bastante importante son los beta-lactámicos. Se llaman así porque comparten todos el anillo beta-lactámico, pero de acuerdo a la sustancia que se agreguen o se quiten, pues van a ser familias distintas. Y ahí tenemos las más, entre las más, de las menos potentes a las más potentes, ¿no? Tenemos aquí las penicilinas, que ustedes ya conocen, la famosa penicilina G-benzatínica, la amoxicilina, la ampicilina, la piperacilina, están en ese grupo. Las cefalosporinas, que vamos a ver, se clasifican desde la primera a quinta generación. Primera generación, usualmente, por ejemplo, cefadroxil o cefalexina. Segunda generación, cefuroxima. La tercera generación tiene una diferenciación doble, o sea, tiene actividad antipseudomónica y sin actividad antipseudomónica, y eso es importante. Los que no tienen actividad contra pseudomonas, como ceftraxona, y hay los que tienen actividad contra pseudomonas, como ceftazidime.
Los de cuarta generación, cefepime, y quinta generación tenemos a ceftaroline, que bueno, vamos a ver después. Luego otro grupo son los carrapenems, ¿no? Que son, entre comillas, los que actualmente tenemos los de mayor espectro, mayor potencia, aunque ya en los últimos 10 años, lamentablemente las bacterias han aprendido a hacer resistencia a estos antibióticos. Ahí tenemos tres, el ertapenem, el meropenem y el imipenem, dentro de lo que están disponibles en el mercado peruano. Tenemos los monobactámicos, que ha cobrado importancia últimamente, como el Astronam, y las inhibidores de beta-lactamasa, que si bien es cierto están incluidos en este grupo beta-lactámico, no son como tal beta-lactámicos, sino son enzimas que se agregan a los antibióticos. Por ejemplo, yo combino amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Pero el ácido clavulánico como tal no es antibiótico, es un potenciador, por decir, porque es un inhibidor. Pues piperacilina, tazobactam, ¿no? El antibiótico es la piperacilina, pero el tazobactam es su inhibidor, ¿no? Tenemos ceftazidima y bactam. Ceftazidima es el antibiótico y la bactam es el inhibidor. Tenemos ceftolozano, tazobactam, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es que el antibiótico es lo importante y el inhibidor es aparte, pero como obviamente estos inhibidores solo van con beta-lactámicos, por eso están en este grupo. Pero tengan en cuenta que los beta-lactámicos solo son cuatro: las penicilinas, las cefaloporinas de primera a quinta, los carbapenems y los monobactámicos. Aquí está cómo es que todo este grupo grande de antibióticos, y en realidad es el mayor arsenal de antibióticos que tenemos, está en este grupo, ¿no? Las penicilinas, cefaloporinas, carbapenems, monobactámicos, son casi todos los antibióticos que tenemos disponibles en el mercado, están en este grupo, son los más importantes por eso. ¿Cómo actúan todas? Porque todas tienen el mismo mecanismo de acción. Aquí vamos a ver cómo se sintetiza el peptidolicano. Tenemos la membrana externa, que es una bacteria gram negativa, y el gram positivo solo su única membrana. Para ambos, la bacteria sintetiza sus componentes del peptidolicano en el interior de su célula, en sus ribosomas, y luego cuando estos van hacia la membrana celular, sea gram positiva o a su membrana externa de gram negativa, van a iniciar la síntesis del peptidolicano, que ustedes ven aquí, representado con estos cuadraditos con letras, NAM, NAG, y el PBP, llamado así, Penicillin Protein Binding, Binding Protein, es un factor importante para la formación del peptidolicano. ¿Qué hacen los beta-lactámicos? Pues se unen al PBP y evitan que se forme la pared celular. Como ustedes ven aquí, ¿no? Los beta-lactámicos compiten con el pentapéptido por la unión del PBP. Obviamente el beta-lactámico gana porque tiene mayor afinidad química, y al unirse al PBP, pues evita que se forme el peptidolicano. Y de ahí no hay pared celular y la bacteria muere. Por eso dijimos, bactericidas. Pero ¿qué sucede? La bacteria es más viva que nosotros, ¿y qué hace? Modifica su PBP para que el antibiótico no se pegue y no evite su formación, y así se hace resistente, ¿no? Pero el mecanismo natural es esto. Se llama por eso Penicillin Binding Protein, las PBP. Es una familia grande de fijadores, pero en general ustedes deben saber que los beta-lactámicos todos se unen a la PBP de diferente tipo, y al unirse al PBP, pues evitan la formación del peptidolicano y evitan que la bacteria forme su pared celular, y con eso hacen que la bacteria muera. Hasta ahí tenemos los beta-lactámicos. Pasamos a otra familia de antibióticos que tenemos, que son las quinolonas o las fluoroquinolonas, ¿no? Y aquí tenemos los disponibles. En realidad aquí las quinolonas son de primera y segunda generación. Los de primera generación tenemos ahí el ácido nalidíxico y el nafloxacino. Y los de segunda generación tenemos así profloxacino, levofloxacino y moxifloxacino. Y entre ellos también hay diferencias, porque hay unos llamados fluoroquinolonas, donde se le ha agregado un flúor a la molécula, y eso le da la capacidad de tener actividad sobre el sistema respiratorio. Por ejemplo, ciprofloxacino, su actividad de acción no llega al tejido pulmonar con buena facilidad. En cambio, si le agregamos este flúor, las quinolonas pues se les llama respiratorias. Este flúor hace que el levofloxacino y el moxifloxacino se concentren en buenas cantidades en tejido pulmonar y sirven por eso para infecciones respiratorias, ¿no? Es la única diferencia, pero todas son de segunda generación. Aquí tenemos los quinolonas, dijimos, el ácido nalidíxico y norfloxacino primera generación, y tenemos los de segunda, de cipros adelante, pero la diferencia con levo y moxifloxacino es que estos son
respiratorias o son floradas, o son fluoroquinolonas. Todas comparten el mismo mecanismo de acción que dijimos que es la inhibición de la DNA ginasa o la topoisomerasa. Entonces, ¿qué hace el antibiótico? Inhibe modifica el sitio de acción y ya no hay forma de que el antibiótico funcione. ¿Qué es importante para ustedes como mecanismo de resistencia? Es que si ustedes observan que una bacteria es resistente a uno de ellos, usualmente cuando hacemos diagnóstico cualitativo, lo que vamos a hacer en el curso con discos de difusión y también en automatizados, no se testea a todos, se testea solo uno nada más. Uno de ellos. ¿Por qué? Porque si la bacteria es resistente a uno de ellos, automáticamente toda la familia está resistente. Entonces, ¿qué testeamos usualmente? Testeamos ácido nalidíxico o testeamos ciprofloxacin. Si la bacteria sale resistente, ustedes en su reporte solo ponen uno de ellos y resistente. No es necesario que pongan toda la familia, ¿no? Con otros antibiogramas que ponen todo. El médico debe estar suficientemente entrenado para saber de que si está reportando una quinolona resistente, debe saber que automáticamente todas las quinolonas son resistentes. Dice, señor, está resistente, pero no me ha reportado cipro ni levo. No, pues no es necesario reportarlo, porque si la señora está resistente, automáticamente todas las quinolonas son resistentes para esa bacteria, ¿no? Entonces, solo testeamos una de ellas nada más y con una de ellas es suficiente. Pasamos a otro grupo, que son los aminoglicósidos. En el caso de los aminoglicósidos, dentro de ellos tenemos básicamente tres grupos. Aquí tenemos el grupo de la canamicina, donde tenemos básicamente en el mercado nacional solamente la amicacina disponible. La amicacina solo tenemos disponible en gotas oftálmicas, o sea, no sirve para infecciones sistémicas. Solo la amicacina, que sí la tenemos en forma inyectable intramuscular endovenoso. La gentamicina, que también la tenemos disponible en inyectable muscular o endovenoso. Nada más. Las demás aminoglicósidos no están disponibles en nuestro mercado actualmente. ¿Cuál es la importancia de la amicacina? Que son medicamentos, aminoglicósidos son medicamentos antiguos, de la época de los 60 o 70, y donde cuando aparecieron los betalactámicos fueron dejados de lado, no por su toxicidad, porque son ototóxicos y nefrotóxicos. Están prohibidos en la gestación muchos de ellos porque producen sordera congénita, ¿no? Porque concentran en altas dosis en el oído medio, también en el riñón. Por eso es que su toxicidad principal es la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Por eso fueron dejadas de lado por su toxicidad. Pero en el devenir de los años, con la aparición de resistencias a los beta-lactámicos y otras familias de antibióticos, han cobrado nuevamente importancia a pesar de su toxicidad porque no tenemos otras opciones. Y aquí tenemos, por ejemplo, este cuadrito que está al costado, donde vemos el grupo de enterobacterias, que son un grupo bastante importante de bacterias, donde están incluidas E. coli, Klebsiella, Proteus, son enterobacterias, y las más resistentes, como les dije, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa, que son también problemáticas porque son difíciles de tratar. Y miren que todavía en el mundo las aminoglicósidos todavía tienen cierto porcentaje alto de sensibilidad. En enterobacterias no hay problema, miren ustedes, casi el 90%, pero miren en Acinetobacter y en Pseudomonas, ¿no? Y esto que esta información es relativamente hace unos años atrás. La sensibilidad no es tan alta, ¿no? La resistencia es un poco mayor. Entonces, pero tienen utilidad básicamente en este grupo de bacterias, ¿no? El problema es la toxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad. Pero son importantes porque tienen una actividad sobre estas bacterias multiresistentes. ¿Cuál es importante en cuanto a su resistencia? Es que los aminoglicósidos no tienen resistencia, así como lo vimos en las quinolonas. Yo tengo que testear amicacina por un lado y gentamicina por otro lado. La bacteria puede ser resistente a amicacina, pero sensible a gentamicina, eso sí es posible. O resistente a gentamicina y sensible a amicacina, eso sí es sensible, ¿no? Eso es posible, mejor dicho. En los quinolonas dijimos que no. Ahí solo testeamos una, porque es uno resistente, toda la familia de las quinolonas está perdida. De los betalactámicos no hemos hablado de resistencia porque aquí vamos a ver que básicamente el mecanismo de resistencia, además de la modificación del PDP, lo principal mecanismo de resistencia son las enzimas, que lo vamos a revisar después. Aquí tenemos, los aminoglicósidos también tienen cierta actividad sobre bacterias gram positivas, y pues se puede utilizar como sinérgicos, ¿no? Pero lamentablemente la resistencia también ha crecido mucho.
Como ustedes ven aquí, enterococo, que es una bacteria que vamos a revisar ya pronto en el curso. Faecalis es uno de los que tiene muchos problemas con Faecium, ¿no? Su resistencia, miren ustedes, es muy alta, ¿no? Sobre todo Faecium, ¿no? Y se puede utilizar junto a otros antibióticos, ¿no? Aquí vemos gentamicina. Básicamente lo que tenemos disponible en nuestro país es gentamicina, ¿no? Pero no usamos en realidad en la práctica clínica muchas veces gentamicina para enterococos, solo para algunas bacterias, casos muy especiales, ¿no? Pero cuando ustedes testeen aminoglicósidos, perdón, una bacteria gram positiva, se tiene que testear igual los aminoglicósidos porque pueden ser también una opción terapéutica para el médico. Otro grupo importante son las polimixinas, y aquí tenemos, dijimos que actúan sobre la permeabilidad de la membrana. La polimixina B, ahí tenemos básicamente la colistina, que es un antibiótico dentro de las polimixinas, un antibiótico que actualmente también es súper tóxico, es nefrotóxico, petotóxico, hematotóxico, pero al igual que los aminoglicósidos, tienen cierta actividad sobre bacterias gram negativas multiresistentes. En general, en el mundo no se recomienda su utilidad por la toxicidad tan alta, pero en nuestro país no nos queda otra opción más que utilizarla, ¿no? Entonces van a ver pues, en los hospitales que se utiliza mucha colistina, a pesar que en muchas guías internacionales no se recomienda su uso por su alta toxicidad. Pero al no tener opciones terapéuticas muy costosas disponibles en otros países, aquí nos limitamos a usarla porque no queda otra opción. Pero aún así, miren ustedes, ¿por qué es útil? Porque miren ustedes, aquí tenemos las bacterias más resistentes o más difíciles de tratar, como Pseudomonas y Acinetobacter, que les estoy repitiendo varias veces que son las más difíciles, y agregamos otras, como Stenotrofomonas, Aeromonas, Burkholderia y Alcalígenes. Miren ustedes la sensibilidad de las dos primeras, que no son las más importantes, son sensibles todavía en 98-97%, son relativamente altamente sensibles, ¿no? O sea, todavía tienen cierta utilidad. Como dije, la desventaja de estos antibióticos es su toxicidad, ¿no? Ese es el problema. Y usualmente un paciente grave, un paciente chocado, una infección, una sepsis severa, usualmente tiene falla renal o tiene falla de otros órganos. Y un paciente con falla renal, meterle una bomba como la colistina, pues puede ser peor, ¿no? Porque es nefrotóxico. Pero la sensibilidad tan alta que tienen todas estas bacterias a este antibiótico, justamente porque no se usa mucho, es lo que nos puede, todavía nos lleva todavía a utilizarlo, ¿no? A pesar de su toxicidad. A ver, escuché una manito por ahí. Sí, profesor, una pregunta. ¿La polimixina todavía es de la familia de los aminoglucósidos o ya pasamos a otra No, no, familia? no. La polimicina sí son otra familia. Ah, ya, profesor. ¿De qué Dentro de la familia sería? ¿Perdón? ¿De qué familia sería la polimixina? No, no, la polimicina es el grupo, se llama polimixinas. Ya, está bien. Gracias. Las polimixinas, dentro de ellas, tenemos la más importante, a la colistina, era lo que les decía, ¿no? Pero hay polimixinas B, E en general. Pero el grupo se llama polimixinas. Luego pasamos a otro grupo, que son los glicopéptidos, y aquí, bueno, disponibles en nuestro país solamente la primera, la vancomicina. Ticoplanina no hay, y dalavancina pertenece a su evolución, que son los lipoglicopéptidos, pero no hay en nuestro país. Vancomicina, como ustedes ven aquí, no existe en fórmula oral, solamente existe en fórmula endovenosa en nuestro país. En otro país existe la fórmula oral para bacterias como bacteroides fragiles, por vía oral, pero en nuestro país no existe esa formulación, solamente la endovenosa. Y vancomicina, básicamente su espectro son las bacterias gram positivas multiresistentes, ¿no? Básicamente los Staphylococcus aureus resistentes o los enterococos resistentes, que son los dos, o los neumococos resistentes, que son las tres bacterias gram positivas importantes, ¿no? Enterococos, Staphylococcus pneumoniae o neumococo y los Staphylococcus aureus, ¿no? La vancomicina tiene esa actividad entre esas tres básicamente. No tiene actividad sobre gram negativos, solo sobre gram positivos. Pero el problema nuevamente es la toxicidad, ¿no? Es muy tóxica de riñón. Por eso también, usualmente, al igual que colistina, decíamos, un paciente que está grave, que está chocado, usualmente tiene falla renal, y si encima le metemos una bomba con vancomicina, pues eso puede ser contraproducente. Obviamente la dosis que le da el médico se ajusta, se corrige a la función renal, pero igual es lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Miren ustedes, la eliminación renal es el 90%, por eso que es nefrotóxico. Pero vancomicina es el único que tenemos de este grupo de los glicopéptidos. Tecoplanina no hay en nuestro país y dalavancina tampoco.
Pasamos a otro grupo, que son los oxazolidinonas. De este grupo solamente tenemos uno, que es el más importante, que es el linezolid, que es la alternativa a la vancomicina para las bacterias gram positivas multiresistentes, para neumococo, para enterococos y para Staphylococcus aureus meticilio resistentes, ¿no? Cuando no se puede usar vancomicina por la toxicidad, ya dijimos, porque el paciente está con falla renal, pues lo ideal sería el linezolid. El problema está que el linezolid es muy caro y no está disponible ni por el CIS ni en la mayoría de hospitales públicos, ¿no? En mi hospital, por ejemplo, no tenemos linezolid, ¿no? Tenemos que usar sí o sí vancomicina corrigiendo la dosis renal, sabiendo el riesgo que hay porque no hay, lamentablemente, disponibilidad. Pero el linezolid sí es mejor, ¿por qué? Porque no tiene depuración renal, entonces a un paciente con falla renal le podemos dar dosis completas, ¿no? El efecto sigue siendo el mismo, como les dije, actúa sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, que son los no aureus, Staphylococcus pneumoniae o neumococo, y los enterococos, ¿no? Básicamente, vancomicina y linezolid, su espectro de acción son los gram positivos, como ustedes ven ahí, esos tres. Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae y enterococos. Vamos a ver que enterococos hay dos, Faecium y Faecalis, de los más importantes, pero son un montón de enterococos, pero acá están como SP, ¿no? Otras bacterias, miren ustedes, en realidad no son importantes para efectos de la bacteria. Básicamente, el vancomicina, que es un glicopéptido, y los oxazolidinonas como el linezolid, su espectro de acción es muy limitado, pero muy preciso a gram positivos multiresistentes. Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae resistente y enterococos. Daptomicina es un lipopéptido, también es una alternativa, en nuestro país hay, pero solo en la actividad privada, no hay en los hospitales, ni siquiera el linezolid, menos habrá daptomicina. Pero si ustedes trabajan en alguna clínica privada o van a un laboratorio privado, van a ver que sí se utiliza y sí se tiene que testear, porque hay que informar, ¿no? En mi hospital no lo testean porque no tenemos de nada sirve de medir información. En cambio, el linezolid sí lo pueden comprar por lo menos, y vancomicina sí o sí tiene que estar, ¿no? Es una segunda alternativa para gram positivos resistentes, cuando vancomicina no se puede usar o linezolid no se puede usar. Tenemos daptomicina, que es un lipopéptido. Este antibiótico tiene, miren ustedes, el mismo espectro que los anteriores. Staphylococcus aureus, resistente, coagulasa negativos, o sea, no aureus, y esos enterococos, ¿no? ¿Por qué no está neumococo aquí? Porque daptomicina tiene un defecto, que no actúa sobre pulmón, porque su surfactante pulmonar lo elimina. Por eso es un antibiótico que sirve para cualquier infección menos pulmonar, menos para neumonía, ¿no? Para bacteremias, para infección de piel y tejidos blandos, para abscesos, para meningitis, para todo menos para neumonías. Por eso que no está neumococo en su espectro, pero sí sirve para Staphylococcus aureus y para enterococos, ¿no? Miren ustedes que la sensibilidad sigue siendo bastante alta, casi al 100% para todos los antibióticos. Uno, porque no se utilizan mucho, y segundo, porque es muy potente. El problema está todavía, lamentablemente, en el costo. Y luego pasamos ahora a otra familia, que son las tetraciclinas, que acá, como ustedes ven aquí, hay primera, segunda y tercera generación. Lo importante de esta lista, básicamente, es que se clasifican por el número de carbonos que tienen en su molécula, pero para efectos prácticos no, perdón, estas son las tetraciclinas, sí, está bien. La primera generación es la más conocida, la tetraciclina. Toda esta lista que existe ya no usamos, es solamente historia de la farmacología. Y la segunda generación usamos doxiciclina. También se usa minociclina, pero básicamente se usa para la acné y nada más, no tiene pues mayor utilidad. Pero la doxiciclina sí, porque todavía es utilizada para múltiples infecciones. ¿Cuál es la desventaja? De que ninguna existe en formación endovenosa, solamente vía oral, ¿no? Y son bastante gastrolecidas, por eso hay mucha gastritis, ¿no? Incluso esofagitis por reflujo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque un paciente adulto mayor, darle doxiciclina, pues le revienta el estómago, o en todo caso, no puede utilizarse para infecciones sistémicas porque su concentración por vía oral, su absorción puede verse afectada en un paciente grave, ¿no? Y las tetraciclinas también son, prácticamente todas son vía oral, ¿no? La primera y segunda. De la primera tetraciclina como tal, casi no se utiliza ya en el mercado, pero ustedes pueden verlas en las farmacias. Las que sí utilizamos en el mercado para las infecciones son las doxiciclinas, básicamente. Y la de tercera generación son las glicilciclinas, que son la evolución de ellas, que esas sí se utilizan, que, ahí se me fue el nombre ahorita, la tigecyclina. La tigecyclina que está acá, ella sí se utiliza. Esa sí es formación endovenosa y sin actividad sobre bacterias gram negativas y gram positivas, sobre todo multiresistentes, ¿no? El problema, ¿cuál es de tigecyclina? Nuevamente su costo, ¿no?
Salud lo tiene disponible y algunas clínicas privadas, pero nuevamente en el sistema público de MINSA o gobiernos regionales o por el CIS no existe. Pero hay en el mercado, ¿no? Como alternativa. Es la única formulación de tetraciclina que existe endovenosa, pero en su forma evolucionada, que es una glicilciclina, ¿no? La tiaciclina. Luego, otros antibióticos que ya hemos mencionado, pero de menor importancia, tenemos aquí las sulfas, que ya mencionamos, básicamente el cotrimoxazol, ¿no? La combinación de sulfametazol, timetropin, el famoso Bactrim, pero hay otras marcas comerciales. Y la actividad de ellas, dijimos, actúa sobre es un antimetabolito, solamente inhibe la síntesis de ácido folínico, y también se considera bactericida, pero su espectro lamentablemente es muy limitado y actualmente la resistencia es casi absoluta, ¿no? Casi la utilizamos para infecciones intestinales muy sensibles o muy leves, ¿no? Cuando ustedes van a la farmacia y se te da una diarrea, una bacteria y con una pastilla les cortan, eso no era que la bacteria es efectiva, ¿no? Simplemente era una bacteria, es una diarrea viral y que se les cortó sin oxonsulfa, porque un antibiótico, recuerden, no es una varita mágica, no es que tomo una dosis y se me corta la infección, eso no existe. Todo antibiótico tiene un régimen de dosificación por días y por horas. Y si ustedes toman una pastilla y les hizo efecto, pues está mal, pues simplemente esa infección no era bacteriana, era una viral, porque es imposible que con una dosis ustedes resuelvan una infección. Eso, quítense de la cabeza. Pero mucha gente cree eso, ¿no? No, sí, esa pastilla es muy buena, fui a la farmacia, una toma y con una toma me curé. Bueno, si son felices creyendo lo que lo crean. Pero no es así. No se toman antibióticos de forma indiscriminada, justamente por eso es que hay resistencia expandida actualmente. El metronidazol es uno de los antibióticos de los pocos que tiene, junto a clindamicina, que tiene actividad antianaeróbica, ¿no? Por eso no se testea mucho, porque van a ver ustedes en la práctica privada incluso, es muy difícil aislar gérmenes anaerobios, porque es muy difícil, desde el toma la muestra, el transporte, nada más la bacteria se pone el oxígeno y muere. Entonces, cuando ustedes lo siembran, no crece, pero no crece porque no haya, sino porque en el transporte murió la bacteria, ¿no? También de ahí es importante el transporte y la conservación de la muestra es muy importante, no solamente obtener la muestra y sembrarla nada más. Cómo se transporta, cómo se conserva es muy importante, porque en ese camino, en esa fase preanalítica, la bacteria puede morir o sufrir alteraciones y resulta un cultivo negativo, un falso negativo, ¿no? Entonces, las bacterias anaerobias son muy complicadas, pero básicamente tenemos dentro del espectro de antibióticos antianaeróbicos básicamente dos. Metronidazol para bacterias anaeróbicas de abdomen y pelvis, o sea, abscesos pélvicos abdominales, y clindamicina para infecciones de piel, tejidos blandos y neumonías. O sea, una neumonía clásica es dividir el cuerpo en el diafragma, ¿no? Del diafragma para abajo, o sea, abdomen y pelvis, metronidazol, y del diafragma para arriba, pulmón y piel y tejidos blandos, clindamicina, ¿no? Básicamente el espectro es bacterias anaeróbicas. ¿Hasta ahí, muchachos, alguna pregunta? Parece un poco complicado, pero solamente quiero dar unas pinceladas de los antibióticos que existen y sus representantes principales. Ahora vamos a hablar un poquito de la resistencia, que es importante para ustedes, para efectos de la información que deben tener por cuando van a reportar resistencia. Y una pregunta, bueno, ya, actualmente las bacterias que tenemos en el mundo problemáticas, tenemos, la OMS la ha clasificado en 3 grupos: prioridad crítica, las más importantes, prioridad elevada, y le siguen, y la prioridad media. Y ahí tenemos, miren ustedes, la prioridad crítica, las bacterias que causan mayor muerte en el mundo, son esas 2 que les dije: Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Pues son resistentes a los antibióticos más potentes que tenemos, que son los carbapenémicos, que dijimos que son los betalactámicos. Meropenem sobre todo, el que tenemos en nuestro país, ¿no? Y al ser resistentes a meropenem, prácticamente ya no hay opción para ellos, ¿no? Combinamos alternativas, pero usualmente ya no son tan efectivas, ¿no? Entonces, esas bacterias son muy importantes, son críticas, porque la resistencia cada año sigue aumentando, sigue aumentando. En la pandemia aumentó mucho más. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con neumonía grave por COVID se le daba antibiótico pensando que estaba solo infectado, sabiendo que era COVID, y el paciente al final moría, pero usaba kilos de antibióticos cuando la infección era por COVID, que es un virus. Las bacterias no son tontas y pues, adquirieron mayor resistencia y se expandió mucho más. No olviden que Pseudomonas y Acinetobacter, les repito por enésima vez, son capaces de colonizar
superficies inertes, y por eso es que les permite tener tanta resistencia del medio ambiente, porque todas las bacterias se comunican entre ellas a través de plásmidos u otros mecanismos, pero se comunican, se transmiten información entre ellas, y Pseudomonas y Cyanobacter son las que captan mayor resistencia del ambiente o de otras bacterias, por eso son naturalmente resistentes a todo, ¿no? Son muy difíciles de tratar. Las que le siguen el camino y por eso están en este grupo son las enterobacterias, pero básicamente Klebsiella. Klebsiella es una bacteria, al igual que E. coli, que parte de la flora normal del intestino, pero por algún motivo Klebsiella, a diferencia de E. coli, ha adquirido esta capacidad también de resistencia a los carbapenémicos como si fuera una pseudomonas o un acinetobacter, y produce también BLES, que vamos a ver después, ¿no? Los BLES, acá está como SBL, pero si las reordenamos es BLE, BLES, ¿no? Que es otro mecanismo de resistencia que tienen los carbapenémicos, perdón, las enterobacterias. Entonces, ese grupo es importante. Dentro de las enterobacterias, Klebsiella, ¿no? Los que tienen prioridad elevada por su resistencia cada vez creciente son los enterococos, que dijimos, gran positivo, resistencia a vancomicina, porque vancomicina es el antibiótico más utilizado, y las alternativas, dijimos, como el linezolid o daptomicina, son muy costosas o no son inaccesibles. Por eso que es un problema también que está creciendo mucho más. Staphylococcus aureus, obviamente, resistente a penicilina. La sensibilidad intermedia a vancomicina también hace que ya no tenga mucha utilidad y tenemos que recurrir a linezolid u otras, ¿no? Tenemos también el Helicobacter pylori, en este caso para resistente a claritromicina, Campylobacter resistente a quinolonas, Salmonella resistente a quinolonas. Hasta ahora para Salmonella la terapia de elección era las quinolonas, pero ya la resistencia hace que prácticamente ya no usemos quinolonas para salmonelas. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cuando está con diarrea que va a hacer la farmacia va y pide una quinolona, una ciprofloxacino, se la toma y ya está, y con una dosis se cree que se curó con esa diarrea viral, pero la salmonela que estaba ahí no es tonta y aprovecha y se hace resistente, ¿no? Y cuando de verdad tenemos salmonela, la quinolona no funciona. Por eso que actualmente la resistencia a ciprofloxacino es muy alta, casi ya no se usa en un hospital para nada porque no sirve. Los estudios últimos que tenemos de resistencia de quinolonas en el Perú, la resistencia a ciprofloxacina está alrededor del 70-80%. ¿Para qué usar un antibiótico que yo sé que tiene 70-80% de probabilidades de fallar, ¿no? O sea, ya las quinolonas prácticamente se han perdido. Y la Neisseria gonorrhoeae es otro, ¿no? Neisseria gonorrhoeae, la causante de gonococo, también es una alerta a nivel del mundo porque antes la alternativa de las quinolonas ya no existen, son resistentes en todo el mundo y ahora se utilizaba la ceftriaxona como cefaloporinas, pero también está siendo resistente. Y la gonorrea es una infección de transmisión sexual bastante extendida. El problema está en que como es una ITS, la gente por vergüenza no lo dice. Y muchas veces se automedica por cualquier motivo y no va al médico y se está generando resistencia a nivel mundial, ¿no? Y actualmente ya prácticamente no hay tratamiento para la gonorrea, ¿no? Las quinolonas ya no sirven, la ceftriaxona ya está casi a la mitad. Yo tengo muchos pacientes que vienen con gonorrea, les damos ceftriaxona y no les hacen nada. Tenemos que recurrir a los aminoglicosidos, que son los medicamentos tóxicos, pero con eso recién le corta. Pero si pero los aminoglicosidos ya no va a haber nada, ¿no? Es lo complicado. El futuro es bastante complicado. Y los de prioridad 3 o media, tenemos ahí a neumococo. Todavía es sensible a penicilina en la mayoría de los casos. En los estudios peruanos todavía neumococo es sensible a neumonía, perdón, a penicilina. Va a ser necesario aumentar la dosis de antibióticos, sí, pero todavía es sensible, ¿no? Haemophilus influenza y Shigella también está ahí. Shigella produce diarreas al igual que Salmonella. Y el mismo problema con las quinolonas, la automedicación con ciprofloxacino es un problema. Las que tienen que tener ustedes en cuenta, dentro de todas las que hemos visto, los antibióticos son importantes por este grupo de bacterias importantes, pero los limitamos en las primeras. Acinetobacter, Pseudomonas, enterobacterias, dentro de ellas E. coli, Klebsiella, quizá Proteus, y de los gran positivos, enterococos, estafilococos y streptococos, básicamente. Entremos en esos. Aquí entonces tenemos un grupo llamado escape, que son el grupo importante también dentro de estas bacterias multiresistentes por sus iniciales: E de enterococo, S de Staphylococcus aureus, K de Klebsiella, A de Acinetobacter, P de Pseudomonas y E de Enterobacter. Tenemos aquí entonces enterococo, dijimos su principal problema ¿cuál es? Que se hace resistente a la vancomicina, porque la vancomicina es el principal antibiótico para positivos resistentes, como, repito, estafilococos, enterococos y neumococo.
Entonces, miren ustedes, estafilo y enterococo, si se hace resistente a vancomicina, prácticamente las opciones son limitadas. Staphylococcus aureus, bueno, ya sabemos que es resistente a la penicilina, pero tiene alternativas como vancomicina, pero si actualmente está creciendo la resistencia, va a actuar como un enterococo, donde ya ni siquiera la vancomicina haga efecto. Y ahí va a ser un problema porque las alternativas como el linezolid o daptomicina no están disponibles en todos los sistemas de salud. Eso lleva muerte, ¿no? Si yo tengo un paciente que está en el Ministerio de Salud, paciente con un CIS, que no tiene dinero la familia y su bacteria sale resistente a vancomicina, le dice, señor, compre linezolid, la familia no tiene ni para su menú, ¿qué va a comprar linezolid? No, no va a poder comprar. ¿Qué hace ese paciente? Muere. No hay otra opción. Cruel, pero cierto, muchachos. Eso sucede en la vida real. Cuando ustedes estén en el hospital van a ver eso. Lamentablemente, eso sucede en la vida real. Klebsiella es otra enterobacteria, junto a E. coli y junto a Enterobacter, que son bacterias que viven en el intestino, pues se llaman enterobacterias, pero por algún motivo Klebsiella, les digo, ha aprendido la maña de Pseudomonas, ha adquirido la carrapenemasa. Lo normal que tienen las enterobacterias, o lo normal dentro de lo que ya sucede hace muchos años, es que estas hayan adquirido las BLES. E. coli, Klebsiella y Proteus usualmente son portadoras de BLE, beta-lactamases de periodo extendido, que les hace resistentes a muchos antibióticos, ¿no? Pero eran sensibles a las carrapenemasas, que son los antibióticos, les digo, más potentes, los carrapenems, no el meropenem. Sin embargo, Klebsiella ha adquirido esta capacidad que tiene Pseudomonas y Acinetobacter, y por eso ahora se ha hecho muy complicada de tratarla, ¿no? Da muchos brotes, sobre todo en los hospitales. Ustedes habrán escuchado por noticias a veces, no, un brote de una bacteria en el hospital le causa muerte, lamentablemente. ¿Cómo se transmite de un hospital a otro? Ya dijimos en la clase anterior, por vomites, ¿no? Personal que usa scrubs, personal que no se lava las manos, que usa guantes, entre comillas, para no lavar las manos, y lleva en su ropa, lleva en sus manos las bacterias de un hospital a otro, de una clínica a otro, de una UCI a otro, ¿no? Importante por eso los mecanismos, los EPPs. Entonces, Klebsiella es importante, ¿por qué? Porque porta BLES y porta carrapenemas. Acinetobacter baumannii, ya dijimos, igual que Pseudomonas, son naturalmente muy resistentes, son resistentes a carrapenemas casi naturalmente, y Pseudomonas, sobre todo, que es la más difícil de tratar. TDR, ¿no? Pues Pseudomonas TDR, Pseudomonas difícil de tratar. Prácticamente no tiene alternativa terapéutica, ¿no? Pacientes que desarrollan infecciones por Pseudomonas, prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Prácticamente vamos a asistir a su muerte porque no hay antibiótico disponible, así tenga dinero para poder tratarla. Porque así que tenga dinero para comprar los antibióticos más caros, no hay antibiótico disponible para Pseudomonas resistentes a todo. Y otro grupo son de las AMC, acá vamos a tener en cuenta, apúntenlo, no tengo que ver una diapositiva de esta, pero hay un grupo de bacterias que se llama AMC, que son igual que el escape, son una nemotecnia por sus iniciales, A de Euromonas, M de Morganella, P de Providencia, algunos dicen P de Pseudomonas, pero no, es Providencia, C de Citrobacter, E de Enterobacter y S de Serratia, AMCES, apúntenlo chicos, con su lapicero. A de Euromonas, M de Morganella, P de Providencia, C de Citrobacter, E de Enterobacter, que está acá, y S de Serratia. ¿Por qué es importante ese grupo? Porque ese grupo de bacterias, todo ese grupo de bacterias, tiene un mecanismo que se llama AMC, que es un engañador de médicos. ¿Por qué le digo engañador de médicos? Porque la bacteria solo expresa su gen de resistencia cuando está sometida a un antibiótico. Por ejemplo, lo clásico que yo veo en la consulta es un paciente que viene con infección urinaria, que le han dado un tratamiento ambulatorio, le deja su urocultivo, y el urocultivo, como la bacteria no está expuesta a ningún antibiótico, sale ceftriaxona sensible, ¿no? Entonces, ¿qué dice el médico? O quinolona sensible, como ciprofloxacin. ¿Qué hace el médico? Mira el antibiograma, dice, es sensible, le voy a dar ceftriaxona, ciprofloxacin. A los 3 días el paciente está chocado en sepsis en la emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico no está muy entrenado y no sabe que esta Enterobacter pertenece al grupo AMC. ¿Y qué es el grupo AMC? Que si yo le doy el antibiótico que aparece sensible, la bacteria automáticamente va a desreprimir su gen de resistencia y va a liberar sus enzimas AMCs que destruyen los antibióticos que aparecían sensibles en el antibiograma. Entonces, ustedes deben saber, porque también depende de ustedes, los microbiólogos, qué reportar y no reportar, porque si ustedes reportan una lista de antibióticos sensibles, el médico no muy entrenado va a caer en error. Pero también
actualmente las responsabilidades del tecnólogo que reporta, porque ustedes deben saber qué reportar y no reportar. Para cada bacteria, ustedes deben reportar un antibiótico que sea útil para esa bacteria, además que sea sensible y el mecanismo de resistencia, porque si no, un médico no muy entrenado, pues lee sensible y cree que le puede dar sensible y ya está. Entonces, todo este grupo 11, Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia, si sale sensible a cetraxona, un médico debe saber que no le puede dar cetraxona porque le va a hacer activar su gen de resistencia y va a ser resistente. Cuando veamos un AMC, prácticamente el tratamiento es como una BLE, un carrapenén, un antibiótico de carrapenén, ¿no? Por eso es importante este grupo AMC. Y ustedes como laboratorio, pues yo le digo pues, a veces a los tecnólogos, si ustedes tienen un AMC, ¿para qué reportan antibióticos sensibles? Porque ustedes saben que eso va a inducir a error a un médico no muy entrenado, ¿no? Entonces bloquee esos antibióticos y reporte solamente lo que es útil, ¿no? Meropenem, imipenem, para que el médico ya no vea la opción sensible y no se equivoque, ¿no? Porque, bueno, claro, tampoco es responsabilidad exclusiva, ¿no? Pero también hay ahora esa tendencia que el tecnólogo deba saber qué reportar y no reportar. Reportar toda una lista de antibióticos no tiene sentido, si es que puede inducir error al médico no muy entrenado en beneficio del paciente, ¿no? Entonces, el grupo AMC, yo sé si yo aíslo un Aeromona, aíslo un Citrobacter, aíslo un Enterobacter, aíslo una Serratia, ustedes no deberían reportarse Traxona, pues, ¿no? Ni quinolones. El tratamiento para esa bacteria es básicamente un carrapenén. Y sí deben reportar carrapenén o amoneulicócido, otro antibiótico que sí sea efectivo contra eso. Pero las cefaloporinas no, pues, ¿no? Por eso tiene importancia este grupo AMC. Aquí nuevamente el grupo escape, Enterococcus faecium y aureus, que son los dos cocos gram positivos importantes, y la gran mayoría son bacilos gram negativos, ¿no? Klebsiella pneumoniae, que es una enterobacteria junto a Enterobacter, y los dos multiresistentes no fermentadores como Pseudomonas y Acinetobacter. Entonces, mecanismo de acción solamente para, tengan ustedes nuevamente, en el caso de la inactivación del antimicrobiano, hay las enzimas, las beta-lactamasas, de perro tendido o las carrapenemasas que simplemente hidrolizan el antibiótico y lo hacen agua, ¿no? Los aminoglicósidos también tienen su mecanismo de resistencia, donde modifican la estructura del aminoglicósido y simplemente no hace efecto. Otro mecanismo que tienen algunas bacterias es la formación de biofilms, quiere decir que colonizan los dispositivos médicos y pueden conservar actividad en esa estructura. Por ejemplo, un catéter renal central es un catéter que está puesto del cuello, pero que va hasta el corazón, ¿no? Un paciente chocado no le puede poner vía periférica, le pone un catéter central, ¿no? O un paciente que está con diálisis tiene un catéter que va de frente a su riñón, o tiene un catéter, qué sé yo, que va a una vena importante directamente. Ese catéter está expuesto al exterior, porque la enfermera lo manipula por fuera. Y si la enfermera no es aséptica, o sea, no se lava la mano, no usa guantes, no desinfecta, qué sé yo, se contamina el catéter y obviamente por ese plástico la bacteria se coloniza y va avanzando, avanzando, avanzando y llega hasta el interior del tejido, llega al vaso sanguíneo y libera bacterias que producen bacteriemia, ¿no? Y esto es aparte de los biofilms. Aparte que esos dispositivos médicos, los catéteres, son, mejor dicho, las bacterias pueden formar biofilms en estas estructuras y forman, como ustedes ven aquí, como colones, como pedazos, como un moho, como un moho, como un hongo que está pegado ahí. Y las bacterias, el antibiótico no se afecta porque el antibiótico no puede penetrar hasta la bacteria que está más al fondo, ¿no? Como ustedes ven aquí en naranjita, la bacteria se desprende y por sangre va a otro dispositivo o otro tejido, ¿no? Las bacterias que están más adentro, el tejido rosado, de color rosado, el antibiótico no las afecta porque están acumuladas. Morirán las de arriba, pero no las de adentro. Y la bacteria se sigue multiplicando. Entonces, el biofilm o la formación de biofilm es otro mecanismo de resistencia, por decirlo así, por la persistencia del foco infeccioso. ¿Qué sucede cuando hay un catéter se infecta? Pues se retira, pues se cambia el catéter, se saca con todo y bacterias, se bota y se pone un catéter limpio. ¿Cuál es el problema? Que poner un catéter es un proceso invasivo, pues, ¿no? Más riesgo, más trauma para el paciente, pero bueno, si el catéter se ha contaminado, no hay otra opción que retirarlo y cambiarlo por otro. Luego tenemos la modificación del sitio de acción, que elegimos otro mecanismo de resistencia, básicamente para los beta-lactámicos, donde debemos sacar los PDP,
las penicillin binding protein, donde la bacteria simplemente modifica su sitio de acción y el antibiótico ya no hace efecto. Así de sencillo. Y los que tienen acción sobre los ribosomas, sobre las unidades 50 y 30S, igual, la bacteria modifica el sitio de acción y los antibióticos ya no ingresan a las unidades 30 ni 50S y no pueden hacer efecto y no hay. Así de sencillo. Lo otro es la alteración de la membrana, y dijimos las porinas, la bacteria cierra sus poros y el antibiótico simplemente no ingresa. Acá está. Las bombas de flujo, igual, sobre todo en las gram negativas, en el espacio periplásmico el antibiótico ingresa y las bacterias lo expulsan hacia el exterior, ¿no? No hay forma de que el antibiótico haga efecto porque la bacteria lo elimina. O cierra su porina y no ingresa, o lo expulsa por la bomba de flujo, ¿no? Una bacteria que tiene capacidad de activar todos los mecanismos de acción en simultáneo son Pseudomonas y Acinetobacter, y por eso son las multiresistentes, ¿no? Prácticamente no hay opción terapéutica para esas bacterias. Aquí tenemos mecanismo de acción para, bueno, eso en general, acá dice Bacillococcosaurus, pero en general son los 4 mecanismos que ya hemos conversado, ¿no? Tenemos la membrana celular, tenemos el ribosoma, tenemos la pared celular, y la bacteria puede hacer resistencia, uno, modificando el sitio de acción, ¿no? A nivel de las PDPs, y ya el antibiótico no funciona. Acá está modificación del target o del objetivo. El PBP se modifica por un gen MEC-A, por ejemplo, el PBP2A muta, y la bacteria se hace resistente al antibiótico porque el antibiótico ya no va a unirse al sitio de acción, ¿no? Lo ha bloqueado. Otro es el daño sobre la DNA girasa. La DNA girasa modifica su conformación, igual que a nivel de los ribosomas, y simplemente la bacteria sigue sintetizando sus proteínas y el antibiótico no hace efecto, ¿no? Y lo otro es la liberación de enzimas, ¿no? Que es el mecanismo más importante. La bacteria puede liberar beta-lactamases al exterior y eso inactiva o hidroliza los antibióticos, ¿no? Sobre todo las penicilinas. Y la bomba de flujo, básicamente para las quinolonas, ¿no? Se eliminan las quinolonas, el antibiótico ingresa y se elimina. Entonces, Staphylococcus aureus, este es un ejemplo que está acá. Le han puesto como ejemplo, pero el mecanismo para todos, ¿no? Pero el Proctosaurus puede activar también varios mecanismos, por eso que también es una bacteria dentro de los gram positivos de las más resistentes. Pseudomonas y Acinetobacter son bacilos gram negativos, y Staphylococcus aureus son cocos gram positivos. Dentro de los cocos gram positivos más difíciles de tratar, ya hemos mencionado justamente Staphylococcus aureus, a los enterococos y el neumococo, dentro de los gram positivos importantes. El resto, casi todos son bacilos gram negativos. En Pseudomonas, lo que les mencionaba, ¿por qué Pseudomonas es tan difícil de tratar? Pues bueno, porque la Pseudomonas es una bacteria que es capaz de activar todo a la vez. Modifica su sitio de acción para que no entre las quitolonas y las polimixinas, libera enzimas como AMCs y carrapenemasas para eliminar a los carrapenems. Tiene bombas de flujo que botan todos los antibióticos que ingresan. Miren, son antibióticos muy complejos como meropenem, barbactam, Astronam, Avibactam o Cetacin Avibactam, muy caros, casi inaccesibles para la mayoría de la población, pero hay en el mercado, pero muy caros, pero aún así el antibiótico, por más caro que le pongas, como les dije, la bacteria la hace resistente, los elimina por su bomba de flujo. Y lo último, perdón, es la impermeabilidad, ¿no? Cierre de porinas. Entonces, cierra porinas, activa bombas de flujo, modifica el sitio de acción y encima libera enzimas, no hay forma de tratar esas pseudomonas, ¿no? Miren ustedes el 1, modifica el sitio de acción, ya no, el antibiótico no hace efecto. El 2, libera enzimas. En el caso de la SAMC, les mencioné, es una desrepresión, pero la pseudomonas es recontra maldita, tiene AMCs, tiene BLES y carrapenemasa, tiene las 3 enzimas más poderosas juntas en una sola bacteria. Porque las AMC como tal solo tienen AMC. Usualmente E. coli, Klebsiella y Proteus solo tenían BLE, y las carrapenemasas, bueno, eran propias de Pseudomonas y Acinetobacter, pero las Pseudomonas puede tener las 3 a la vez, ¿no? Tiene BLES, tiene AMC y tiene carrapenemasas. Entonces es muy difícil. El sitio de acción el sitio de acción lo puede modificar no solamente en la membrana, o sea, no solo en la PDP, sino también a nivel del ribosoma o la topoisomerasa o la DNA girasa, porque el antibiótico tiene que encajar, y si la bacteria modifica el sitio de acción, en la DNA girasa, en la topoisomerasa y en la pared celular, en la PDP, pues no hay forma de que el antibiótico haga efecto.
Además, activa su bomba de flujo, que ya dijimos, lanza el antibiótico nuevamente al exterior, y como cuarto, cierra su poro, ¿no? El antibiótico acá, miren ustedes, ingresó, pero acá lo cierra y ya no puede ingresar siquiera, ¿no? Una bacteria multiresistente, Pseudomonas. Cuando ustedes vean un paciente con Pseudomonas, ahí idealmente, en un mundo desarrollado, pues ese paciente tiene que estar aislado, ¿no? Con medidas de seguridad extrema, ¿no? Para no contaminar otros familiares y otros pacientes, ni al personal, ¿no? El paciente entra con todo CBP, con guantes, como si fuera COVID, con guantes, con mandil, con gorra, con todo lo necesario para que no se contamine el paciente, otro paciente, ni el personal. Pero acá en Perú ustedes van a ver en las UCIs, es una desgracia. El médico, la enfermera, el técnico entra y sale con la misma ropa, mismos zapatos, se ponen botas, están comiendo en la UCI, el mismo chaqueta que salió de su casa, camina todo el día. Ya, pues, ¿cómo creen que el Pseudomonas no va a diseminarse, pues, ¿no? Pero ustedes, si alguna vez tienen la oportunidad de viajar a otro país, aquí nomás, Argentina, Brasil, Chile, eso no sucede. Las UCI son lugares de muy difícil acceso, donde para entrar hay que ponerte botas, el mandilón, la ropa descartable, guante, mascarilla, gorra, todo como debe ser. ¿Por qué? Porque Pseudomonas es una bacteria bastante peligrosa. Pero aquí, ustedes van a ver cuando vayan al hospital, hasta ustedes mismos van a entrar a la UCI así nomás, con su ropa de laboratorio, van a la UCI, toman su muestra y se van caminando. Entran y salen con los mismos zapatos, con la misma ropa, como si nada. Eso no debería ser así, ¿no? Por ejemplo, en la UCI del hospital es una desgracia. Por más que hemos hablado, los sociólogos, todo el personal entra y sale. Incluso tú vas a la UCI, están comiendo ahí al lado del paciente. Es una desgracia. Nada de bioseguridad, nada de PPs, y por eso que las bacterias se diseminan, pues, ¿no? Eso es un problema. Ustedes que todavía están iniciando la carrera, traten de mantener eso y no lo pierdan en su tiempo, porque lamentablemente uno lo pierde en el camino, ¿no? Se deja llevar porque todos hacen lo mismo, yo también lo hago lo mismo, todos hacen lo mismo y todos hacen lo mismo y todos terminan en lo mismo, pues, ¿no? Entonces deben ser la diferencia. Por algo hablamos de bioseguridad y PPs, porque es justamente uno de estos ejemplos importantes de la bioseguridad y las EPPs es la pseudomonas, ¿no? Y es un problema bastante serio. Paciente en la UCI que tenga pseudomonas, paciente que prácticamente está muerto. No hay opción terapéutica para ese paciente. Tenemos las BLES, acá estaba la lámina que faltaba, debía estar antes, pero acá está. Las BLES, dijimos, es el acrónimo de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? En inglés, SBL. Las beta-lactamasas, como dice aquí, son mecanismos de resistencia que sus genes son el TEM, el HHB y el CTX, pero no importa para ustedes. ¿Por qué es importante el gen? Porque las pruebas moleculares actualmente, cuando ustedes roten en laboratorios de alta complejidad, donde tienen mecanismos automatizados, la máquina detecta el mecanismo de resistencia y ustedes sí lo tienen que reportar, porque entre comillas el médico debe saber que el TEM, el CHB y el GTX son mecanismos de resistencia para BLES, ¿no? En el caso de nosotros que vamos a hacer en el curso, que vamos a hacer solamente de dispositivos cualitativos, no vamos a ver eso, pero ustedes deben saber que eso existe en otro tipo de tecnologías en laboratorios. Entonces, los BLES son enzimas que se encuentran naturalmente, usualmente en tres bacterias, en tres enterobacterias. E. coli, Klebsiella y Proteus en general, ¿no? Acá han puesto Proteus mirabilis, pero puede ser Proteus vulgaris o puede ser otras Klebsielas, ¿no? Pero E. coli, Klebsiella y Proteus como géneros son los que suelen portar BLES. Y es un problema porque la beta-lactamasa extendido le da una resistencia amplia a la bacteria. Esta suelen ser en gram negativos, o sea, estafilococos, neumococo y enterococos no portan BLES porque ellas son gram positivas. Los gram negativos suelen portar y entre ellos los enterobacterias que son estas tres. ¿Qué implica tener BLE? Resistencia a todas las penicilinas. Miren ustedes, no hay efecto de amoxicilina, ni ampicilina, ni nada. Cefaloporinas, muertas todas de la primera a quinta, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no hace efecto, y los monolactámicos. O sea, de los beta-lactámicos, 3 familias están muertas para las BLE. Solamente queda incluso hay resistencia cruzada, porque cuando hay estas 3 muertas, además se perdieron quinolonas, se perdieron aminoglicosidos muchas veces. Entonces, incluso hay resistencia cruzada. O sea, el BLE es un mecanismo de espectro amplio, ¿no? De bacterias, quedando básicamente solamente actividad con los carrapenémicos, que son los carrapenems, que son los, como le dije, más potentes, meropenem y mipenem, ¿no? Como ustedes ven aquí. La BLE no tiene actividad sobre cefamicinas,
que son cefoxitin, cefotetán, que son cefaloporinas de segunda generación, pero obviamente en la vida real no se utilizan porque se ha visto que en vivo no funcionan, pero sí se usan en el laboratorio. Ustedes pueden utilizar en el disco de cefoxitin, o se usa el disco de cefoxitin para confirmar que es una BLE, porque por definición una BLE es sensible a los inhibidores de beta-lactamasa, como tazobactam o avibactam o sulbactam, y también es sensible a las cefamicinas, ¿no? Entonces, en el laboratorio nosotros utilizamos discos de ácido clavulánico o tazobactam o cefoxitin, y si es sensible, obviamente, yo confirmo que es un BLE, ¿no? Para un E. coli, por ejemplo, o para una Klebsiella o para un Proteus. Pero obviamente, ahí viene nuevamente lo que yo les digo, no deberían reportar ustedes en su antibiograma o cefoxitin sensible, pues, ¿no? O amosiclavulánico. ¿Por qué? Porque un médico no muy entrenado va a decir, está sensible a cefoxitin o sensible a amosiclavulánico, y le va a dar amosiclavulánico un BLE, no, pues. Pero normalmente hay médicos brutos que hacen eso mentalmente. Entonces, ahí lo que se pide es que el laboratorio no induzca error al médico y no reporte cefoxitin o amosiclavulánico en una BLE. Si bien es cierto, son parámetros que para el laboratorio, para ustedes, confirman que es una BLE, por definición, porque ustedes estaban ahí, pero no se deben reportar porque en vivo o en clínica no tiene actividad, ¿no? Solamente es un fenómeno in vitro para efectos de diagnóstico cuando hacen cultivos cualitativos, como van a hacer en el curso con discos, ¿no? Entonces, una BLE, una E. coli, que me sale BLE, yo tengo que confirmar ese BLE con sensibilidad a ácido clavulánico, o tazobactam, o sulbactam, o algún inhibidor, o una sensibilidad a cefoxitin. Si es sensible, confirma que es BLE, porque dicen ahí, no tiene actividad sobre cefamicinas. Cefoxitin es lo más usado, cefotetán no usamos. Y además sensibilidad a carbapenems, como ertapenem y meropenem, ¿no? Entonces, con eso yo confirmo que es un BLE. ¿No? Dicen, son inhibidas in vitro, no in vivo. In vitro por avibactam, los inhibidores enzimáticos. Ácido clavulánico, ¿no? Avibactam, levactam, babobaractam. Acá en el hospital, en el curso vamos a utilizar ácido clavulánico y por ahí creo tazobactam, ¿no? Que eso nos dijo que tenemos. Pero son los mismos para confirmar un BLE. Pero eso no debería reportarse un cultivo clínico porque puede inducir a un error, ¿no? Lamentablemente. Pero de aquí que ustedes entiendan que el BLE es importante. Pregunta examen, ¿eh? Porque el BLE siempre viene en el examen. ¿Quiénes portan BLE? E. coli, Klebsiella y Proteus. ¿Qué implica ser un BLE? Resistencia a aminopenicilinas, cefaloporinas y monobactámicos. Incluso quinolonas y algunos aminoglicósidos. Sensible a cefamicinas, carbapenems y inhibidores enzimáticos, ¿no? Esos tres. ¿Cómo confirmo in vitro un BLE? Con sensibilidad a cefoxitin o sensibilidad a una enzima, como ácido clavulánico tal, ¿no? Pero para efectos clínicos, el médico solamente puede escoger un carbapenem, ertapenem y meropenem. El tratamiento para los BLEs actualmente solamente es eso. Se pierde esos antibióticos, no hay más, ¿no? No hay más, lamentablemente. Y por eso les digo que Klebsiella es una bacteria que, lamentablemente, a pesar de solo tener BLE, ha adquirido además carbapenemasas, ¿no? Y si se hace resistente a carbapenemasas, ya no hay opción terapéutica para una Klebsiella complicada. E. coli todavía se mantiene y Proteus todavía se mantiene, felizmente, pero Klebsiella ya se está volviendo problema para el sistema de salud a nivel mundial. Entonces, ¿cómo sospechamos de una BLE en una bacteria, enterobacteria, en una E. coli, una Klebsiella? Como a ustedes les va a surgir, porque dicen, ¿y cómo sospecho que es BLE? Porque en el proceso automatizado la máquina hace todo, pues, ¿no? Ustedes solo apretan un botón y solo leen. En cambio, en el sistema manual que van a hacer en el curso, donde todavía se hace de la forma cualitativa, donde ustedes van a hacer su tapete, su McFarland, van a hacer su tapete, van a poner sus discos. ¿Cómo sospechan que una E. coli o una Klebsiella o un Proteus tiene BLE? Nos centramos en la cefaloporinas de tercera generación, no antipseudomónica, que son la cetraxona, el cefotaxime, y algunos también la cetazime, ¿no? Aunque la cetazime dijimos que es antipseudomónico. Pero nos fijamos en la segunda y tercera. Si esta bacteria, E. coli, Klebsiella o Proteus, es resistente a cetraxona, ahí tienen que parar la oreja. Esta puede ser BLE. ¿Cómo confirmo que es BLE? Y dijimos, le pongo un disco de cefoxitin o le pongo un disco de ácido clavulánico. Y si son sensibles esos dos, o a un carbapenem,
Bingo, confirmado, esta bacteria aislada es un ble. Así de sencillo. Como dice acá, nunca debe informarse en pequeña surfactán sensible o vamos a decir la sensible cuando se tiene susceptibilidad resistente. ¿Por qué? Porque eso, como les digo, puede inducir a un error, ¿no? Lamentablemente hay médicos que no saben mucho de esto y pues, por ejemplo, en este reporte, miren ustedes, no está amosina globulánico ni está amplio surfactán, ustedes no la deben reportar. Obviamente, para confirmar que es un ble, ustedes pueden poner el disco para que diga, es sensible, pero es in vitro, para confirmar que es un ble. Pero actualmente lo que se hace, los reportes ya lo omiten, como acá, ya no han puesto el ácido globulánico, han puesto el cefoxitin. Miren, acá en este han usado el cefoxitin. El cefoxitin tiene que ser sensible, porque si es ble, por definición dijimos que es sensible a cefoxitin, ¿no? Al igual que un carbapenems. Pero los enzimáticos felizmente los han borrado, ¿no? Sobre todo amóxico globulánico es el principal error. Ponen amóxico globulánico sensible y ya lo frían todo. ¿Por qué no cefoxitin no? Porque cefoxitin no hay en el mercado. Entonces el médico no hay forma que indique cefoxitin, pues no, pues si no también lo haría. Entonces cefoxitin sensible me confirma que esta célula es resistente que yo sospeché, sensible, y encima carbapenem sensible, meropenem sensible, miren ustedes. Entonces esto es un ble. La sospecha surge, entonces, nuevamente, en una E. coli, en una Klebsiella o en un Proteus. La sospecha de ble surge cuando ustedes detectan resistencia a una cefaloprimida tercera como cefotaxime o como ceftriaxona. Si ustedes ven resistencia a esos dos antibióticos, entonces dije, esta puede ser ble. ¿Cómo la confirmo? Le ponen su disco de ácido clavulánico o su disco de cefoxitin y si sale sensible, bingo. Y además, el meropenem o el erlopenem o el imipenem, cualquiera de los carbapenems, tiene que estar sensible porque ese va a ser finalmente lo que el médico utilice o debe utilizar para este germen, ¿no? Para esta bacteria. Alternativas tiene, sí. Acá por la amicacina, que es un amiloglucósido también sensible, también se puede usar. Miren ustedes que también está resistente y amicacina está sensible. Yo les dije que en los aminoglicósidos la resistencia no es cruzada. Puede ser amicacina sensible y genta resistente, como está acá. Muy bien, ¿no? Eso está muy bien, eso sí se reporta. En cambio, miren ustedes, las quinolonas, dijimos, solo reportamos una. En este caso está reportada ciprofloxacino. Ya no es necesario que yo reporte norfloxacino, ni ofloxacino, ni moxifloxacino, ni leofloxacino, porque con una, ya dijimos, se mueren todas. Si la cipro es resistente, el médico debe saber que todas las quinolonas son resistentes. ¿Pero qué no me ha reportado Levo? Porque no tiene por qué reportarte. Pues con una quinolona tú debes saber que esa bacteria es resistente a todas las quinolonas. Entonces, una muere todas. En los betalactámicos sucede que no, por eso ustedes ven una lista de varios betalactámicos. Si bien, mira, desde cefepime hasta piperacilina, quitándole la cipro, todas son betalactámicos. Cefoxitin tiene que ir ahí, o ácido clavulánico, como un marcador de ble. Ceftazidima es un antipseudomónico, no tiene importancia ahí. Es más, no debía, si es una bacteria E. coli y es una Klebsiella, ¿para qué reporta el ceftazidima que es un antipseudomónico? No tiene sentido, ¿verdad? Pero está metido en el antibiograma ahí, por ejemplo. Un error, yo lo eliminaría. Porque ceftazidima solo tiene actividad contra pseudomonas. Entonces, si esta no es una pseudomona, ¿para qué la voy a reportar? Es una E. coli, una Klebsiella. Pero igual, felizmente, no existe informe oral, sino endovenoso. Cefoxitin sí debe estar como un marcador, aunque yo también, si fuera ciclabulárico, lo omitiría. Cefepime sensible, cefepime también es lamentablemente un error, yo no lo reportaría. Cefepime es le dije, la cefalosporina de cuarta generación. Y ya dijimos, un ble que significa que es resistente a todo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. ¿Qué hace el médico no muy entrenado? Pues cefepime, ya le doy cefepime. Pues, ¿cómo le vas a dar un cefepime a una E. coli ble? O una Klebsiella ble, por más sensible que aparezca ahí, ese resultado es in vitro, no es in vivo. In vivo yo debo saber que naturalmente esta ble es resistente a todas las generaciones, así como sucede en el AMC, les dije, ¿no? El AMC, el solo hecho de yo ver una aeromona, morganela, una providencia, un enterobacter, un citrobacter, una serrate, automáticamente elimino de mi mente terapéutica todos los cefaloporinas, porque yo sé que es resistente. Solo debo mirar los carbapenems, ¿no? Para dar el tratamiento. Es igual que acá. Es igual acá. Entonces, cefepime no tendría sentido reportarlo porque si es un ble, estoy asumiendo que está resistente a todas, ¿no? Ponerla sensible ahí puede inducir error a un médico y utilizarlo de forma endovenosa a un paciente hospitalizado, sería un error, ¿no?
Por eso actualmente muchos reportes sobre todo los automatizados, ponen Klebsiella oxytoca, ble detectado, ¿no? O E. coli, ble detectado, mecanismo ble detectado. Entonces con eso ya le adviertes al médico que hay un ble, pues, ¿no? Porque si no sabe leer un antibiograma, acá no dice en un lado que hay ble, pero un médico que sabe debería saber que esta bacteria es ble, porque en vez de transferencia resistente, cefoxitin sensible y carbapenem sensible, eso es un ble, ¿no? Por mecanismo. Pero si le metes cefepime, cetazidima, amociclavulánico, son distractores y el médico puede cometer errores. Los tres carbapenem están aquí, incluso 4 hay acá: ertapenem, imipenem, meropenem y doripenem. Doripenem en el mercado solamente hay privado, por eso que no lo considero yo usualmente, pero es otra opción. Miren ustedes, piperacillin tazobactam está resistente. Aquí está sensible, ¿no? Entre comillas, teóricamente debería estar sensible, porque el tazobactam, el azúcar glutánico, todos son, los ble suelen ser sensibles a estos, pero no siempre. Miren ustedes, que en este coli ble, el tazobactam está sensible, confirma que es ble, igual que cefoxitin, pero miren ustedes, en esta Klebsiella no, porque probablemente esta bacteria no solo tenga ble, tenga otro mecanismo más. Por ser ble, mantiene todavía sensibilidad a cefoxitin, pero ya perdió el sulbactam y el tazobactam, que son las enzimas que entre comillas deberían ser sensibles, ¿no? Y de ahí de que son útiles sería amicacina y nada más. O sea, de este antibiograma yo reportaría Klebsiella oxytoca, cetrazona resistente, cefoxitin sensible, los 4 carbapenems y amicacina. Suficiente, nada más. Y pondría abajo una nota ble detectado o ble positivo. Ya no ver toda la lista de antibióticos, ¿no? Eso ya cuando ustedes trabajan en el laboratorio van a entender y van a ver por qué cosas reportar y qué no reportar, ¿no? En este coli es una ble pura, porque miren ustedes, mantiene resistencia solamente a la cetraxona, y de forma cruzada dijimos, las ble están también resistentes a las quinolonas. Ustedes ven aquí, miren, en la 2 la quinolona está resistente, pero mantiene sensibilidad a todo lo demás. Miren, tazobactam, azulbactam, gentamicina, amicacina, los 4 carbapenems, y los distractores que yo debería quitar aquí es cefepime, por ejemplo, ¿no? Sensible, pero sabemos que esta ble naturalmente es resistente a, o sea, no se utiliza cefepime para un ble, pues, ¿no? Pero si ustedes lo ponen sensible, el médico no muy entrenado puede, pues, decir, ah, sensible, le voy a dar eso. Y no, pues, no debería darle eso. Entonces tenemos mecanismo de resistencia, BLES, y dijimos AMSES para los beta-lactámicos, y tenemos ahora carbapenemasas, que es el principal problema, ¿no? Entonces, para hablar de los resistencia a los beta-lactámicos, tenemos esas 3 enzimas. Los BLES, que básicamente lo portan E. coli, Klebsiella y Proteus. El mecanismo AMC, que ya dijimos quiénes son las AMC: Aeromona, Morganella, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia, como acrónimos. Y las más potentes, que son las carbapenemasas, estas de acá. Carbapenemasas, ¿por qué? Porque tienen capacidad de hidrolizar carbapenems, pues, ¿no? Que son ertapenem, imipenem, meropenem y doripenem, que son, entre comillas, los antibióticos más potentes que tenemos en el mercado, ¿no? Y si esos se pierden, ya no hay más, pues. Lamentablemente no hay más. ¿Quiénes tienen carbapenemas o qué implica? Dice acá, son enzimas beta-lactamasas que se adquieren a través de elementos genéticos móviles o de plásmidos y confieren la capacidad al microorganismo ser resistente a. ¿Qué implica ser carbapenemasa? Es un ble más carbapenems, en realidad, porque miren ustedes, penicilinas ya lo tenía el ble, cefaloporinas ya lo tenía el ble, monobactamios ya lo tenía el ble, y carbapenemasas agregamos, ¿no? O sea, prácticamente no hay nada que funcione contra estas carbapenemasas. Alternativas tenemos ahí quizá un aminoglicósido, que ya dijimos que el aminoglicósido, el problema es su toxicidad, y que además, otro detalle que me olvidé decirle, los aminoglicósidos no atraviesan tejidos, concentran solamente en sangre, en orina y en oído, ¿no? Pero, por ejemplo, para un absceso no me sirve, porque un absceso abdominal, un absceso pélvico, una neumonía, no me sirve porque el aminoglicósido no penetra ese tejido. Es más, el pH ácido de un absceso lo inhabilita, lo inactiva. Entonces, su limitación, si bien cierto, puede ser sensible en unas pseudomonas o en una carbapenemasa, tengo que ver también el sitio de acción, ¿no? ¿Dónde está el foco infeccioso? Si es una ITU, sí, puedo usarlo. Si es una bacteriemia, sí, puedo usarlo, porque concentra bien en orina y en sangre. En oído, bueno, no hay, pues básicamente es toxicidad. Pero si yo tengo una neumonía, no la puedo usar amicacina porque no va a llegar. Si tengo un absceso, el absceso, el pH ácido del absceso
degrada los aminoglucósidos, no lo puede usar. Si tiene una meningitis, no penetra la barrera hematoencefálica, no me sirve. O sea, su limitación, su acción es muy limitada, ¿no? Pero igual se reporta porque es un antibiótico de elección. Los quinolonas, ya dijimos, también por cruzada con ble y carrapenemasa, todas suelen ser resistentes. O sea, cuando una bacteria tiene una carrapenemasa, las opciones terapéuticas son muy, muy limitadas, que prácticamente hemos perdido todo. Y los aminoglucósidos que todavía siguen sensibles, como les dije, en algunos casos no sé, pero cuando esté sensible, lamentablemente el problema del aminoglucósido, de la amicacina, de la gentamicina, es que son antibióticos que solo concentran en orina y en sangre y nada más, y no atraviesan tejidos y tampoco llegan a abscesos, ¿no? Entonces es un problema limitado para su utilización. Pero estas carrapenemasas, algunas de ellas, como dice aquí, el Astronam, por ejemplo, excepto las MBL, que son beta-lactamasas, son inhibidas por las enzimas inhibidoras como avibactam, sobre todo para KPC, o las de clase D, u otras enzimas. En el Perú solo hay avibactam, no hay taniborbactam, ni relebactam, ni vaborbactam, no existe en el Perú. Solo avibactam junto a cetazidima. Y puede ser útiles para algunas carrapenemasas, sobre todo cuando la tiene Klebsiella, que es la que he adquirido, como es nueva, todavía podemos matarla, pero para pseudomonas es bastante complicado. Aquí tenemos las carrapenemasas, para que ustedes sepan que existen tres grupos, las grupo A, grupo B y grupo D. Las de A, su principal molécula es la serina, igual que la D, y la B es las llamadas beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque utilizan siempre un oligoelemento, el zinc, por ejemplo, ¿no? Y estas beta-lactamasas son justamente esas que dijimos que pueden recuperar sensibilidad a la estronam bajo ciertas condiciones. Y por eso son de las pocas carrapenemasas que tienen todavía opción terapéutica. Miren ustedes las del grupo A, quienes la comparten, Klebsiella neumonía, que son las que últimamente se ha vuelto problema, justo su mecanismo es KPC de ella misma. Serratia marcensis, que a su vez es AMC, pero también tiene carrapenemasa. Enterobacter, por ejemplo, igualito, ¿no? Es una AMC, pero también puede tener carrapenemasa. Dentro de las métalo puede ser Klebsiella, Enterobacter, Providencia, Enterobacter, Proteus. Miren, varios de los AMC también pueden tener, no solo AMC, también pueden tener carrapenemasa, o sea, son más difíciles de tratar, porque tienen dos mecanismos de resistencia enzimático. Y dentro de el grupo D tenemos pasión de Klebsiella y otros Enterobacter. Miren ustedes que en las tres está Klebsiella metida, ¿no? En los tres grupos, en el A, B y D está Klebsiella metida. Pseudomonas obviamente está incluida, ¿no? Porque Pseudomonas es naturalmente resistente. La desventaja es el tratamiento, ¿no? No hay hoy pocas opciones terapéuticas para ellos. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta o ya volaron? Vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Nos queda 20 minutos. Las fijas para el examen, que es lo que les importa a ustedes. Mecanismo de resistencia, dijimos, 4. Cierre de porinas mediante disminución de permeabilidad de las barreras de las membranas por cierre de porinas, activación de bombas de flujo y modificación del sitio de acción o sitio blanco, y la liberación de enzimas enzimáticas. Esos 4 son los mecanismos de resistencia de todas las bacterias. Algunas pueden tener una, algunas pueden tener 2, una pueden tener 3, o como se denomina las 4, ¿no? Dependiendo cuál tiene la bacteria, va a aumentar su resistencia. ¿Dónde actúan los antibióticos? Básicamente dijimos acá, sitios de acción en la DNA girasa o la topoisomerasa, en la síntesis de la pared celular, en la síntesis de metabolitos como ácido folínico, en la permeabilidad de la membrana, en la síntesis de proteínas en los ribosomas, su unidad 5030S, como principales sitios de acción, ¿no? Acá están reducidos en 3 básicamente: la inhibición de la síntesis de ADN, mediante la DNA girasa y topoisomerasa para las quinolonas, la inhibición de la formación de la pared celular, donde están los beta-lactámicos y los glicopéptidos, entre ellos, y la inhibición de la síntesis de proteínas a nivel del ribosoma, donde tenemos otro grupo grande, aminoglucósidos, triglicéridos, macrólidos.
¿Por qué en la última parte de resistencia no hemos mencionado macrólidos, no hemos mencionado clindamicina? Porque esos antibióticos no tienen ninguna actividad para bacterias multiresistentes, son para bacterias comunes, ¿no? Por ejemplo, ustedes aman de la garganta, pueden tomar pues, una claritromicina, una citromicina, ¿no? Pueden, una amoxicilina, pues, ¿no? Una infección intestinal por bacterias reales, pueden usar una quinolona, un ciprofloxacin o una sulfa, ¿no? Pero para pacientes hospitalarios, pacientes graves, como mencionaba al final, pues bacterias multiresistentes, esos antibióticos no tienen ninguna utilidad. Son antibióticos, como dice, de uso ambulatorio, extrahospitalario. Por eso, para que te los hemos mencionado, que saben que ustedes existen, pero para efectos del el diagnóstico laboratorio, usualmente hacemos diagnósticos de pacientes graves o bacterias intrahospitalarias, donde esos antibióticos no tienen ninguna utilidad. Nos centramos en los que sí tienen utilidad, que son, dijimos, las quinolonas, los aminoglicósidos, los beta-lactámicos, ellos sí, ¿no? Entonces, dijimos de los beta-lactámicos, el grupo más importante, tenemos las penicilinas, ya dijimos, ahí tenemos amoxicilina, ampicilina, piperacilina, que es un antipseudomónico. A ver, no, se vuela una lámina, ¿no? Bueno, apúntenlo, chicos, ahí les voy diciendo. Los que tienen actividad antipseudomónica o contra pseudomonas, tenemos de cada grupo. De las penicilinas tenemos a piperacilina, que es una antibiótico, una penicilina con actividad antipseudomónica. De las cefaloporinas dijimos las de tercera generación, ceftazidima, y de cuarta generación, cefepime, o ceftolozano, son los que tienen actividad antipseudomonas. Los carbapenens, todos tienen actividad contra pseudomonas, meropenem, ipenen y doripenem, excepto ertapenem, que es solo para BLES. Los monolactámicos también tienen actividad contra pseudomonas, y de las familias que no son betalactámicos, que tienen actividad contra pseudomonas, también hay quinolonas y también hay aminoglicósidos, polimixinas como colistina, que tienen actividad también contra pseudomonas. Entonces, cuando yo hablo de una pseudomona multiresistente o difícil tratar, es que es resistente a todo. Resistente a piperacilina, resistente a ceftazidima, cefepime, tezolozano, resistente a imipenem, meropenem, resistente a tazobactam, perdón, a astronam, resistente a las quinolonas, a todas, resistente a los aminoglicósidos como amicacina, y puede ser resistente incluso hasta colistina. Y no hay más, ¿no? A todo, que son los que tienen actividad contra pseudomonas. Entonces, cuando hablamos de antibióticos antipseudomónicos, o cuando tienen unas pseudomonas, ustedes tienen que testear, obviamente, antibióticos contra pseudomonas y tienen que reportar piperacilina sensible resistente, tienen que reportar ceftazidima, tienen que reportar cefepime, tienen que reportar ceftolozano, tienen que reportar los carbapenems, meropenem, imipenem, tienen que reportar astronam, y de otras familias tienen que reportar amicacina como aminoglicósido, tienen que reportar una quinolona para ver si sirve o no, tienen que reportar colistina, ¿no? Quizá algunos hasta fofomicina, que es otra familia más rara. Pero tiene que reportar todo lo que tiene actividad contra pseudomonas para que el médico escoja. Ahora, si la lista de todos son todos resistentes, no hay más. Pues igual reportan ustedes todo resistente y el médico sabrá que no hay alternativa para ese paciente y tendrá que ser la familia que no hay nada más que esperar porque no hay tratamiento terapéutico para su paciente. Dijimos las quinolonas, los rescatables quinolonas dijimos que la resistencia 1 es resistente a todo. En esta familia, la resistencia es cruzada. Vuelan todas. Eso es lo característico de quinolonas. Pregunta de examen. En los aminoglicósidos, la resistencia no es cruzada. Yo puedo tener, y ustedes han visto en el tibiograma, una sensibilidad a amicacina, pero resistencia a gentamicina. Los dos resistentes o los dos sensibles, o 1-1. Entonces yo tengo que testear las dos. ¿Por qué? Porque no son cruzadas como las quinolonas. En quinolonas, si dijimos, reportamos solo uno nada más. Con uno, ya sé que toda la familia es resistente, ¿no? Las polimixinas, ahí tenemos básicamente colistina para pseudomonas. Para gram positivos, básicamente dijimos 3 bacterias importantes: Staphylococcus aureus, enterococos como género, y neumococo o Streptococcus pneumoniae. Algunos consideran los estafilococos coagulasa negativos, o sea, los estafilococos no aureus, ¿no? Pero suelen ser raros, pero también es otro grupo. La cosa es que para estas bacterias gram positivas, básicamente tenemos 3 antibióticos disponibles nada más, ¿no?
obviamente resistentes, ¿no? Porque si son sensibles, yo puedo darle penicilina o macrólido, ¿no? Pero asumimos que es resistente en un hospital, pues la primera opción es vancomicina, es un glicopéptido. La segunda opción es linezolid, que es una oxazolinona. Y la tercera opción es daptomicina, que es un lipopéptido, ¿no? Básicamente para esas 3 bacterias. Staphylococcus aureus, Enterococcus como familia y Staphylococcus pneumoniae o neumococo, como quieran llamarlo. Las tetraciclinas, dijimos, las tetraciclinas básicamente son, las he mencionado en realidad aquí porque la importancia de estas básicamente es la de tercera generación, la digeciclina, que es una glicilciclina. Porque esa sí tiene actividad no contra pseudomonas, pero sí contra otras bacterias resistentes como Cinetobacter, contra AMSES, ¿no? Tiene esa utilidad, pues se utiliza en países, perdón, en pacientes complicados. Pero obviamente en un paciente complicado no voy a usar doxiciclina, pues ni tetraciclina, ni hablar. Pero de esta lista es importante la tigeciclina, la glicilciclina, la tercera generación. Los macrólidos, por ejemplo, ninguno es utilidad, pues no los he mencionado, pues claritromicina, acitromicina, no tiene utilidad en un paciente grave. Por eso no las he mencionado. Metronidazol, igual que la clindamicina, siempre va para infecciones anaeróbicas. Y la sulfa, bueno, básicamente es porque todavía tiene actividad, sobre todo para algunas infecciones muy limitadas como estenotrofomonas maltofilia, es resistente, es sensible a las sulfas todavía. Básicamente su acción es para esa bacteria, ¿no? Por eso las menciono acá. Y dijimos las bacterias más problemáticas, las críticas sobre todo, Acinetobacter y Pseudomonas, y dentro de las enterobacterias Klebsiella. De la prioridad 2 tenemos ahí a Enterococo como género, Staphylococcus aureus y Neisseria gonorrea, diría yo. Y de los de media, básicamente, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Neumococo. Y el grupo escape, eso sí, tenganlo en cuenta. ¿Quiénes son? Para efectos del examen, esta es la más importante, esta de aquí. ¿Quiénes son el escape y su resistencia principal? El enterococo, su resistencia principal es a vancomicina. Staphylococcus aureus, fácil, meticilina resistente o oxacilina resistente o penicilina resistente, es lo mismo. Oxacilina, meticilina o penicilina es lo mismo. Resistente es Staphylococcus aureus. Klebsiella, su problema, ya dijimos, actual es que portable, pero que ha aprendido a tener carrapenemasa. De Acinetobacter, su problema, ¿cuál es? Carretera carrapenemasa. De Pseudomonas, bueno, ni hablar, es TDR, o sea, difícil de tratar porque puede ser resistente a todo. Y Enterobacter, como representante del grupo AMC, recuerda que todos los AMCs son, que es casi un blend en realidad, es resistente a todo, a penicilinas, cefaloporinas de primera a quinta y a monobactámicos. Tanto la opción terapéutica para BLES como para AMCs es un carrapenem, ¿no? Y si los pierde, ya es carrapenemasa, ¿no? Y es otra cosa. Y BLES, ya dijimos, esto es otra fija. ¿Qué significa BLES? ¿Quiénes portan BLES? E. coli, Klebsiella y Proteus como género. ¿Qué implica un BLES? Igual que un AMC, resistencia a penicilinas, cefaloporinas de primera a quinta y monobactámicos, ¿no? Y la AMC, perdón, y la BLES incluso puede ser cruzado con quidolonas, usualmente, o sea, pierde las quinolonas y algunos aminoglicósidos. Sensibilidad del BLE a 3 cosas. A cefamicinas, como cefluxitin, pues me sirve para in vitro utilizar como marcador de BLE o confirmatorio de BLE. Terapéutico, sensible a carrapenem, es lo que el médico va a usar para tratar un BLE, ertapenem, imipenem, meropenem o doripenem. Y las inhibidoras de beta-lactamasa, o sea, las enzimas inhibidoras, como ácido clavulánico, tazobactam, ayatán y esto. Pero que ustedes han visto también que la bacteria puede perderla o no. Pero básicamente una cefamicina, como cefluxitin o un inhibidor, pueden ser como marcadores de BLE nada más, pero in vivo no se deben utilizar. Por eso yo les decía, incluso no se deben reportar, porque puede inducir error. ¿Cómo sospechamos de un BLE? Pregunta de examen también. Sospechamos de un BLE cuando yo tengo una E. coli, una Klebsiella o un Proteus que está resistente a ceftriaxona o ceftriaxona. Ceftazidima también pueden usarlo, pero ceftazidima es un antipseudomónico, es más, no debería estar en esa lista porque acá no hay pseudomonas. Pero bueno, sospechamos en qué bacterias, en E. coli y en Klebsiella, si sale resistente a ceftriaxona o ceftriaxime, ambos cefaloporinas de tercera generación que no tienen actividad contra pseudomonas, si sale resistente a una de ellas, yo sospecho que hay BLE.
¿Cómo confirmo que hay BLE? Pongo mi disco de cefoxitin o mi disco de ácido clavulánico, y si salen sensibles, confirma que es BLE, y si además tiene sensibilidad a los carbapenems, obviamente, porque es una terapéutica, es un BLE confirmado. Si me sale resistente a un carbapenem, ya no es BLE, es una carbapenemasa. Y ahí vienen las carbapenemasas, ¿no? Resistente a todo, a penicilina, cefaloporinas, monoglutamios como un BLE o OMC, pero ya le agregas el siguiente grupo que son los carbapenems. Prácticamente quedan solamente alternativas, aminoglicósidos, polimixinas o combinaciones raras para ver si algo hace efecto contra esa bacteria, ¿no? Pero en el laboratorio ustedes tienen que testear todo eso para demostrar que es un carbapenemasa, básicamente, ¿no? Carbapenem resistente, carbapenem y penem, meropenem resistente, y ustedes reportan carbapenemasa. ¿Qué tipo de carbapenemasa? Pues también hay varios tipos, y eso va a depender ya de la complejidad del laboratorio. Ustedes pueden determinar qué tipo de carbapenemasa tiene, tipo A, tipo B o tipo D, ¿no? Y eso es útil también porque el antibiótico que va a recibir ese paciente es distinto para una carbapenemasa tipo A, es distinto para una carbapenemasa tipo B o distinto para una carbapenemasa tipo D. Por eso que actualmente ya no es suficiente decir que la bacteria es carbapenemasa positivo o tiene carbapenemasa, sino yo tengo que decirle al médico la tipo de carbapenemasa o el gen que tiene para esa resistente, y eso ya pues lo vamos a ver ahora. Hay pruebas rápidas, así en tabletitas, como una prueba rápida cualquiera, o los mecanismos de resistencia donde detección automática, automatizada, ¿no? Donde la máquina automatizada detecta el mecanismo, el gen de resistencia, ¿no? Para yo saber, acá están los genes justamente. KPC, GES, hay BIN, IEP, ¿no? NDM, OXA. Entonces, la máquina te dice, esta bacteria tiene un BIN. Si tiene un BIN, yo ya sé que es una carbapenemasa de tipo B. Si dice, no, tiene una OXA48, es de tipo D. Si dice, no, tiene un mecanismo KPC, es una de tipo A. Entonces, este es el gen. La máquina automatizada les va a dar el gen de resistencia que ustedes reportan, y el médico tiene que interpretar, obviamente, cuál es. Ustedes no van a decir eso, ¿no? Ustedes reportan el gen. Y lo que hacemos en el laboratorio del curso es cualitativo. Lo que hacemos es con discos. Ahí sí tenemos que nosotros, en lo posible, tratar de dar un fenotipo que sea útil para el médico, ¿no? Entonces aquí tenemos dice por eso, nosotros utilizamos, lo que vamos a ver en el curso, porque no tenemos sistema automatizado, es estos de aquí. Son los métodos cualitativos, o lo famoso Kirby-Bauer. Hacen su McFarland, obviamente una vez aislada la bacteria, su tapete, y vamos a poner discos. Y de acuerdo a los de inhibición del disco, ya está estandarizado todo eso por antibiótico y por diámetro. Ustedes van a determinar si es sensible, intermedio o resistente, ¿no? Y dependiendo de eso, ustedes van a reportar la sensibilidad, ¿no? Entonces, pero es un método cualitativo. Lo que se tiende actualmente ya a utilizar son los métodos cuantitativos o automatizados, donde me da el SIM, me da la concentración mínima inhibitoria del antibiótico, que es el SIM, ya dijimos, es la concentración mínima que se necesita en sangre para inhibir el crecimiento de la bacteria, pues se llama SIM o MIC. Y la máquina automatizada me da el SIM, además del mecanismo de resistencia. Dijimos, me puede dar hasta el gen, ¿no? Y ya pues ustedes tienen un diagnóstico mucho más completo de la resistencia de esa bacteria, ¿no? Resistencia bacteriana en realidad ya es casi como una subespecialidad de la microbiología, porque es un campo bastante amplio y bastante complejo, visto desde la vista de ustedes que recién están en pregrado, ¿no? Pero deben saber que todo eso se hace y existe. Otros métodos menos utilizados porque son muy costosos, tenemos ahí, ustedes ven aquí el ITES. Esta tira tiene ya impregnada antibióticos por concentraciones, pues ven esta forma de gota o de globo, ¿no? Donde el halo de inhibición es más grande en la parte superior porque hay más antibiótico, y según va reduciendo la cantidad de antibiótico, él se hace más pequeño, y el punto de unión, acá hay un numerito, ese sería el MIC, una concentración mínima inhibitoria. O tenemos también técnicas de dilución o microdilución o macrodilución, donde ustedes agregan el antibiótico por diluciones y hasta donde se obtiene la turbidez, que es crecimiento bacteriano, ahí se determina el MIC, porque miren ustedes, por ejemplo, en este caso hay tubos del 1 al 64. Hasta el tubo 4 está crecimiento porque está turbidez. A partir del tubo 8 ya no. Entonces el MIC sería 8, ¿no? Por ejemplo, es la concentración mínima para inhibir el crecimiento
de la bacteria, ¿no? La concentración mínima inhibitoria del antibiótico para que no crezca. Y como sé que no crezca, porque no hay turbidez, es limpio. La turbidez me sigue crecimiento. Entonces, la concentración mínima es 8. El mix sería 8 de esta bacteria. Tenemos ahí microdilución, así en plaquitas, y tenemos macrodilución en tubos. Y el sistema automatizado, que es lo que está actualmente, no de moda, pero que más se utiliza. Si ustedes tienen la oportunidad de rotar con alguno de los profesores que trabajan en el laboratorio y tengan ahí, vayan, chicos, para que ustedes vean. Porque cuando ustedes salgan al mercado laboral, no todos van a entrar a un hospital. Y en un hospital sí utilizamos esto que vamos a hacer con discos, porque lamentablemente en hospitales todavía no hay muchos sistemas automatizados, todavía se utiliza discos, aunque ya la mayoría está comprando máquinas, pero en las clínicas, en los laboratorios privados ni hablar, ahí todo se utiliza automatizado. Ahí casi nunca van a ver una placa de disco como es esta acá. Entonces ustedes tienen que saber cómo se hace el procedimiento, ¿no? Cómo se prepara la muestra, cómo se pone la muestra, qué parámetros hay que tener en cuenta en la máquina, el resultado, cómo se interpreta, cómo se lee, porque la máquina les da un resultado que ustedes no solamente imprimir en el médico, ustedes tienen que interpretar y traducir eso en un antibiograma, que tienen que escoger qué reportar, qué no reportar, qué sé yo, dar el MIC, observaciones, notas a pie del antibiograma, un trabajo completo, pues, ¿no? Entonces, tengan la oportunidad de poder rotar, vayan con sus profesores que van al laboratorio para que vean, tengan por lo menos visualmente esa experiencia. Y cuando lleguen a la internada, pues no lleguen en nada, pues, ¿no? Eso es un problema. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Escuché una manito por ahí. ¿Alguien levantó la mano? Ah, no, un mensaje. Bueno, ahí unos compañeros nos cuentan su experiencia, pues sí, ese fue un error que cometimos en la pandemia, porque los pacientes estaban graves, con la neumonía graves, y uno sabía si o era muy difícil que un médico decía, no, esa neumonía solo es por el COVID, y no le pongo antibiótico, ¿no? O sea, disyuntiva que hacía el médico, bueno, le pongo el antibiótico por si acaso. Pero ese por si acaso los lleva a usar antibióticos muy potentes y muy tóxicos como colistina, meropenem, entre otros, y bueno, aparte del costo económico del fármaco que es caro, el problema es la resistencia, ¿no? La resistencia en todo el mundo aumentó post pandemia, no solamente en el Perú. Obviamente en países como el nuestro, mucho más, pero en países como Europa, Estados Unidos, igualito, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, el razonamiento fue el mismo. Como yo sospechaba que un paciente que está grave es solo por COVID y no por una bacteria, ¿no? Porque no crecía nada, ¿no? Muchas veces solamente era COVID, ¿no? Pero igual se usaba antibióticos. Bueno, para terminar, solamente dos laminitas. Ya cuando hagamos micología vamos a también trabajarlo, pero como esta clase es para todo el curso, tenemos que, así como hay antibiograma, también hay fungigrama, ¿no? Un panel de resistencia para los principales antimicóticos, para hongos muy clasificados. Lo bueno, no lo bueno, pero en todo caso en antimicóticos es más fácil porque solamente son pocas familias disponibles que tenemos en el mercado. Básicamente son tres: los polienos, los azoles y las equinocandinas, ¿no? Concéntrense en esas tres. ¿Por qué no las demás? Porque, por ejemplo, en las alilaminas terbinafina lo utilizamos en forma tópica, ¿no? O en tableta bioral, pero no me sirve para pacientes graves, ¿no? Hospitalizados, es solamente para hongos de uñas, hongos de piel, y ahí está su espectro. Isofulvina, por ejemplo, solo es tópico nada más, ¿no? O vía oral, ¿no? Flucitocina no hay en el Perú. Entonces nos centramos básicamente en esas tres familias: los polienos, los azoles, que sí son un más importante, y las equinocandinas, ¿no? Los polienos, básicamente el principal representante de ese grupo es la anfotericina, porque nuevamente en nistatina solamente es tópico o en enjuagues orales, no sirve para pacientes severos. La anfotericina sí, la anfotericina es uno de los antifúngicos, tiene un espectro mucho más amplio. Dentro de los azoles, ahí tenemos los triazoles, que son los más importantes, sobre todo de primera y segunda generación. ¿Por qué no los imidazoles ni los otros tópicos? Porque, bueno, nuevamente repito, no sirven para enfermedades severas. El clotrimazol, el iconazol, sirven para tiñas, para cosas de piel, ¿no? Nada más. No sirven para infecciones sistémicas en pacientes graves, ¿no? Entonces, los triazoles sí, tenemos ahí básicamente el itraconazol. La desventaja es que no hay fórmula endovenosa solo oral y su absorción oral es pésima.
Tenemos fluconazol, que sí hay endovenoso, voriconazol, que sí hay endovenoso, y tenemos posaconazol y rabuconazol, que también hay en fórmula endovenosa y bioral, en simultáneo las dos. Y de las equinocandinas, solamente hay formas endovenosas de las tres: capofungina, micafungina y anidelafungina, que son las tres familias de antimicóticos que sirven para efectos de infecciones hospitalarias de pacientes graves, ¿no? Le repito nuevamente: polienos como anfidoricina, el único; triazoles, ahí tenemos varios: itraconazol, fluconazol, voriconazol, posaconazol y rabuconazol. Y las equinocandinas tenemos tres: capofungina, micafungina y anidelafungina. Aquí, solamente para revisar el espectro. Los espectros, van a ver que los hongos son muy limitados y también el espectro es muy limitado. De todos, miren ustedes, los hongos los vamos a clasificar cuando veamos ya micología, en levaduras y en filamentosos y en dimórficos. Aquí tenemos solamente las levaduras más importantes: el género Cándida, que es uno de los más importantes. Las cándidas son bastante importantes, por eso están aquí. Y de los filamentosos ambientales como Aspergillus, Mucor, y otra levadura como Criptococo, que también es ambiental. Entonces, básicamente levaduras y filamentosos. El espectro de anfotericin, miren ustedes, es amplio, cubre todo. Anfotericin se puede utilizar para cándidas, para Aspergillus, para Mucor y para Criptococo. ¿Cuál es su desventaja de anfotericin? Igual que los aminoglicosidos, igual que las polimixinas como colistina, son extremadamente tóxicas. Tengo pacientes que han fallecido por anfotericin y no por la infección, porque anfotericin es muy tóxica. Es nefrotóxica, hematotóxica del sistema nervioso central, hepatotóxica, es una bombaza, ¿no? Hay que saber manipular, administrar muy bien el antibiótico. Una enfermedad que lo sabe administrar puede matar al paciente con anfotericin, porque es un medicamento demasiado tóxico. Opciones más amigables tenemos aquí las tres azoles, como itraconazol, fluconazol y ibuprofenol. Lo malo es su espectro. Miren ustedes que itraconazol, su espectro básicamente es cándida y Aspergillus, lo demás no se cubre. Fluconazol, su espectro básicamente es cándida y criptococo, no cubre nada más. Voriconazol, su espectro es un poco mayor, por eso se utiliza sobre todo en pacientes oncohematológicos. Por su espectro más amplio, miren ustedes, cubre no solamente cándidas, algunas cándidas no albicans, cubre también Aspergillus, sobre todo que es un foco ambiental común, y criptococo, pero no tiene ninguna actividad sobre Mucor, que también es un problema severo en pacientes oncohematológicos, ¿no? Y capofungina, es el representante de las equinocandinas, al igual que micafungina y anidelafungina, solamente tiene actividad, como ustedes ven ahí, sobre cándidas. Básicamente su única utilidad es cándida. Si bien siendo, vemos Aspergillus, en la práctica clínica los médicos solo lo utilizamos básicamente para cándidas y nada más. Es su único espectro, es muy limitado. Igual que el fluconazol, solo me sirve para cándida albicans, ni siquiera no albicans, solo albicans nada más. Y criptococo. Por eso es importante que ustedes, cuando reporten un hongo, tienen que reportar la especie. Cándida SP no me sirve, pues porque tienen que saber si es cándida albicans o no albicans. Y las no albicans hay un montón, vamos a ver después ya cuando veamos micología. Entonces, ¿por qué? Porque de eso depende la terapéutica, ¿no? Si yo tengo, ustedes me reportan cándida SP, yo no sé qué le voy a dar, pero le voy a dar fluconazol o capofungina o voriconazol. Y es cándida albicans, fluconazol y nada más, suficiente, barato y efectivo. Pero si es una no albicans, como Grabrata, Cruzei, ya yo veré, depende de la gravedad del paciente, si le doy voriconazol o le doy capofungina. Si es un paciente grave, te voy a darle algo más potente como capofungina, ¿no? El problema es el costo, lamentablemente, pero es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, por eso que así como el antivirama me sirve, el fungigrama también me sirve. La ventaja en los hongos es que son pocos y las opciones terapéuticas también son pocas, ¿no? Entonces, ustedes básicamente van a testear solamente anfotericin, algún azol y las equinocandinas, nada más. Y aquí tenemos el espectro de los tres: del anfotericin, que es el polieno, de los tres triazoles más usados y de la equinocandina más utilizada. Bueno, eso solo, y lo vamos a volver a revisar. En el capítulo de micología hay una práctica de sensibilidad, ahí lo vamos a volver a revisar, pero ya tienen ustedes la parte teórica de forma adelantada. Y creo que es todo, y creo que nos excedimos en el tiempo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Voy a volar. Vean que es bastante información, pero la idea no es que se memoricen todo, sino que sepan qué es lo que se debe saber y qué es lo que se debe hacer, porque cuando ustedes hagan reportes del laboratorio, pues ahí vamos a tener que saber, le va a decir qué es un aminoglucósido, qué es un betalactámico, qué es una cefalosporina, ya saben por lo menos una idea de que dónde está ese nombrecito, por lo menos, ¿no?
Sí, muchachos, tienen que leer bastante. Aprovechen ahorita que estamos empezando, porque cuando uno empieza con mucha energía y muchas ganas. La energía del combustible se va acabando al final del curso, y al final del curso van a querer hacer todo, no van a poder hacerlo todo y va a complicarse. Así que ahorita aprovechen todo. Bueno, si no hay más preguntas, creo que iban a tener reunión con la profesora pareja, no sé si ingresó o la esperan. Puede que todavía no ingrese la profesora. Ya, pero en todo caso, ¿quién va a reunirse? Creo que me dijo, oye, la esperan, si no, para no cortarla. Yo sí ya me voy retirando. Bueno, chicos, nos vemos el jueves en la práctica, la mesa 1.